noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión. Miren, hay cosas que hay que tomárselas con un cierto humor porque si no se hacen muy indigestas y uno no puede con ello y se pasa el fin de semana torturado. Así es que vamos a analizar ese tiempo de esta última semana, con esos decretos urgentes, con esas acometidas electorales, ese uso de funcionarios de instituciones públicas al servicio de la campaña de Pedro Sánchez, esa falta de éxito en la exhumación de Franco, en fin, los frentes que están más o menos definidos en esto que va a ser la campaña electoral más larga de este país. Por cierto, les tengo que empezar contando una cosa. Ayer viernes hubo un tipo escandinavo, finlandés, que nos dio una lección a todos. Se llama Sipilä, da igual, el primer ministro de Finlandia. El hombre, como aquí, tiene un problema de dar continuidad a esa seguridad social más envejecida, con más gasto, con menos ingreso, y ha hecho un plan estructural con sus partidos de una coalición que le permite estar en el poder, y lo llevó al Parlamento y no se lo aprobaron, se lo tumbaron por algunas traiciones de algunos de los partidos que le alimentan. Bueno, el caso es que al día siguiente, 9 de la mañana, se va a ver al presidente de la República y le dice, mire, convoque elecciones, porque si a mí no me aprueban lo que yo he estado trabajando durante tanto tiempo, pues que venga otro y le dé una vuelta al tema, a ver si salimos con la reforma hecha o no. Eso es lo que hay que hacer en democracia. Te tumban los presupuestos, no sales para adelante, no te has comprometido a convocar elecciones, pues demonios, hazlo, que es lo que toca y lo que este país merece. Bueno, les presento ya a nuestros invitados de esta mesa de lujo de los sábados por la noche. Don Daniel Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Daniel es economista y consultor estratégico y seguramente nos será de gran ayuda en algunos de los gastos, dispendios, aumentos de gasto público que significan estas medidas que luego pagamos todos. El último, lo de los parados, larga duración, 52 años, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimas más, luego lo veremos con calma. Don Ignacio López Bru, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Ignacio es empresario, tiene a gala decirlo, analista político y también pues, es impulsor de Verdad y Justicia en el 11M, que se acerca el aniversario del 11M, ¿verdad? Sí, luego hablaremos un poquito de 11M, que alguna novedad ha habido esta semana digna de ser comentada. Don Román Cendoya, que me mira usted con una sonrisita. Buenas noches, don Xavier. Parece que como si le hubieran multado los policías municipales de algún lugar. No me han multado. Trae cara de pillo. No, ya sabes que para eso están, ¿no? Para no entender las ordenanzas municipales, pero está bien. Está bien, es un buen principio, motor, claro. ¿Ha visto, Don Javier Negre, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿Cómo está? ¿Qué tal en el mundo? Aquí. Muy bien. Pues tratando de destapar esta guerra sucia, ¿no?, de Pedro Sánchez, de usar a funcionarios que pagamos todos los españoles para hacer campaña política contra el PP y contra otros partidos, ¿no? Es una auténtica vergüenza y lo hablaremos más adelante, ¿no? Bueno, don Guillermo, last but not least, Guillermo del Valle, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Xavier. Don Guillermo ya le conocen, es abogado y es portavoz adjunto de la plataforma Ahora. Bueno. Eso es. Pues vamos a ir desgranando, porque lo primero de todo, lo enunciábamos en la cabecera, voy a gobernar hasta el último minuto. Le quedan menos de 2 meses, pero eso nos puede costar una pasta. Vamos a recordar a Sánchez cuando ha dicho esto muchas veces, pero una de las últimas veces que lo ha dicho esta misma semana. No hacer nada y resignarme o aprobar vía Real Decreto Ley aquellas medidas que considero que son justas para la mayoría social de este país. ¿Y sabéis qué? He decidido que lo mejor es hacer lo segundo. Aprobar reales decretos leyes en beneficio de la mayoría de este país. Y mezclar lo que no me han querido aprobar con las Cortes Constituidas, lo que no he sido capaz de sacar adelante y a ver si puedo arañar algunos miles de votos, que en el fondo me imagino yo que es el propósito oculto de todo esto que estamos viendo pues viernes a viernes y algún día que tampoco es viernes. Don Javier Negre. El problema es eso, en el mundo estamos destapando como desde el gabinete de Sánchez se le están dando instrucciones a funcionarios que en teoría deben trabajar para todos los españoles, simplemente para recabar información en contra, especialmente, del Partido Popular. O sea, yo recuerdo que cuando seguí la rueda de prensa en Moncloa, en la cual Pedro Sánchez adelantó elecciones, yo flipé porque dio un mitin político. Entonces la estrategia de Iván Redondo, la mano derecha de Pedro Sánchez, 35 es clara. Utilizar todos los resortes del poder, todo, pues ya usó el Falcon para ir a la boda del cuñado, pero ahora quiere usar toda Moncloa a disposición de un interés partidista.
De hecho, desde la candidatura de primarias del PSOE de Madrid, de La Rocha, están comentando que Iván Redondo, por ejemplo, que es jefe de gabinete de Sánchez, está preparando el discurso de Pepe Hernández, e incluso Pepe Hernández se lo ha podido ver en Moncloa, comentan estas fuentes. Es decir, se está poniendo al servicio de un interés partidista todos los recursos que pagamos todos los españoles. Es una auténtica vergüenza. Yo siempre digo que Pedro Sánchez será y pasará a la historia como el presidente más cara dura de la historia, por encima incluso, que ya es difícil, del propio Zapatero, ¿no? Esto, vean que no solo pasa en la Generalitat de Cataluña, también pasa en el gobierno del Estado. Se gobierna para los que pueden votar a Pedro Sánchez, como allí se gobernaba para los que votos. Votaban al independentismo. Román. A ver, Pedro Sánchez es dos cosas, o un cretino o un analfabeto funcional. Y opto por cretino. Porque él, cuando era Pedro, porque esta es una persona que en el siglo XXI ha conseguido tener la disociación entre Pedro y presidente, cuando era el secretario general del PSOE y estaba en la oposición, sabía que los decretos ley no se podían utilizar, que el Estado no se podía utilizar en beneficio propio. Está la hemeroteca para oír todas las declaraciones que ha hecho respecto de todas las conductas que él en grado extremo está utilizando, con lo cual es mala gente, mal administrador, un cretino, porque todo lo que decía es lo que no está haciendo él. El uso de los decretos ley, como él dice, que además dice que lo hace para bien, es un uso fraudulento de la ley. Gobernante que utiliza la ley de manera fraudulenta, lo único que podemos hacer los administrados es, o ante sus leyes actuar de la misma manera fraudulenta que utiliza él, o a partir de ahí, cuando salga de Moncloa, que alguien le meta en la cárcel, que es donde tiene que ir este señor, por todos los usos que está haciendo del Estado. Y luego, ya que cuando no sabe qué hacer, se dedica a meterse con Franco. El gobernante desde hace 40 años que murió el dictador, que más se parece a Franco, es Pedro Sánchez. Porque el uso que hace de las instituciones del Estado en beneficio propio y en propaganda del régimen sanchista, en el que, como los buenos dictadores, sustituye el logotipo del PSOE por un corazón, porque es que él está vinculado de corazón y de fe con el buen hacer del pueblo y él está tan preocupado por nosotros. Ayer hacía huelga porque era mujer, cuando no sabe que es hombre, y cuando no tiene clara la identidad, su conducta es la propia de un dictador de república bananera. Con lo cual, ante este señor, lo único que podemos hacer es estupefacción. Y ya que vamos a votar, que por cierto no es tan eficaz como él pensaba haber llegado hasta el 2020, haber cumplido hasta el último día de gobierno, y ha tenido que convocar elecciones el 28 de abril porque sus políticas de entrega, de fracaso, de claudicación ante el independentismo, de traición a todo lo que dijo que iba a hacer en su discurso de la moción de censura, le han llevado a tener que convocar elecciones. Estamos hasta un personaje siniestro, malvado, y que yo espero que el peso de la ley un día le caiga encima, porque se va a llevar un susto que no espera él e Iván, que está a su lado. Ya. Guillermo. Pues francamente preocupante, ¿no? Que un presidente del gobierno parece que no pase el filtro de aprobar Derecho Constitucional 1 en cualquier facultad medianamente seria, ¿no? Un decreto ley tiene que ser aprobado en base a unos presupuestos de extrema y urgente necesidad que lo recoge el propio texto constitucional, una doctrina constitucional amplísima y que no tiene nada que ver sobre la discrecional opinión sobre si algo es o no es justo, sobre si es urgente y si hay esa necesidad y esa urgencia que concurren como presupuestos para, pero lo que no se puede utilizar es de forma espuria y fraudulenta el decreto ley, y lo que no se puede es tener esa ambivalencia, esa cara dura de que el decreto ley mal utilizado y utilizado de forma espuria cuando gobiernan unos se convierte en un decretazo que motiva manifestaciones, algaradas y protestas con razones seguramente, y cuando gobierna él lo puede hacer y hacer de su capa un sayo. Es muy preocupante cuando el Estado se utiliza con unos presuntos derechos de propiedad como si las instituciones fueran suyas, porque eso también es un termómetro y un termómetro claro de la degradación de la calidad democrática de nuestro país. Las instituciones no pueden ser cooptadas por los partidos políticos como verdaderos chiringuitos, y esto es una nueva muestra de que esto es lo que lleva ocurriendo durante mucho tiempo en nuestro país y especialmente durante esta gran campaña electoral de meses y meses en que se ha concretado el gobierno de Pedro Sánchez. Daniel Rodríguez, mira cómo los sindicatos de funcionarios han visto, y estos están curtidos, estos ya saben de que, bueno, en fin, esto pues va como va, ¿no? Y sin embargo no han visto una cosa similar pues en la vida, ¿no? Esto es muy escandaloso. A mí, yo por supuesto coincido con todos mis compañeros.
pero me preocupa especialmente la deriva que está tomando el gobierno de Sánchez, porque cuando tú hablas con disidentes venezolanos, gente de determinada edad que ha visto cómo Venezuela ha derivado hacia donde está, ellos nombran 3 ejes sobre los que se ha construido el actual régimen venezolano. 3 ejes de degradación del Estado venezolano y en general del gobierno venezolano. El primero es control de los medios de comunicación. El señor Sánchez lo primero que hizo nomás llegar a Moncloa fue echar la puerta abajo de Radio Televisión Española y no ha levantado la cabeza. Segundo, control de las instituciones, no solo exteriores. Estamos hablando del CIS de Tezanos, estamos hablando de temas muy serios. Solamente le falta adulterar unas elecciones, que fue lo que se hizo en Venezuela, para que automáticamente nuestra democracia y nuestro país esté seriamente amenazado. A mí me preocupa mucho. Hablaremos después, por supuesto, de números, que es otro elemento de preocupación, pero la deriva podemita del señor Sánchez es realmente un foco de desestabilidad para el país, de descrédito internacional y, en definitiva, de pérdida de cualquier garantía democrática, judicial, incluso constitucional, que podamos tener. Debemos de tener mucho cuidado con una persona que lleva 9 meses haciendo campaña electoral, que ha entrado al gobierno de forma legítima, porque la moción de censura está recogido en nuestro sistema judicial, pero deslegitimada, porque nadie le ha votado, y que desde la entrada al gobierno pues lo único que ha hecho es desmembrar nuestro país y lanzarnos al abismo, además en un entorno internacional que, como sabéis, es ligeramente decadente. Tenemos desaceleración en Europa, tenemos desaceleración en China, tenemos una serie de retos que tenemos que abordar y que ni Sánchez ni ningún gobierno hubiera podido frenar, pero en vez de acelerarlos, que es lo que está ocurriendo, sí que podría suavizarlos y, sobre todo, garantizar los derechos y libertades de todos y cada uno de los españoles. Bueno, por suerte hemos podido ver que no hay una contrarreforma de la reforma laboral. Digo por suerte porque eso hubiera puesto más difícil la creación de empleo, que es un objetivo. Debe seguir siendo el frontispicio de nuestras instituciones, todas ellas. Un país con 3.200.000, con una población, un paro sobre población activa del 14,5%, eso es un verdadero desastre. Y no parece que sea lo que preocupa las líneas de trabajo de casi ningún partido político en nuestro país. Bueno, ese peligro parece que está conjurado, ya se lo diré el día de las elecciones, pero de momento, ayer decía la ministra de Marras que no iba a haber contrarreforma. Bueno, la quiero creer, ojalá sea de esa manera. Don Ignacio López Bru. Bueno, en el juicio por rebelión, se está habiendo un juicio por rebelión a unos señores que son los aliados del presidente del gobierno. Estos han expuesto ahí en el mismo juicio, han expuesto su teoría constitucional, ¿no? Lo han dicho bien claro, que es que la democracia está por encima de la ley. Es decir, que los votos, si los tienen y si no los tienen, pues yo creo que les da igual, que los votos les da licencia para todo tipo de actitudes ilegítimas, ¿no? Esto es en definitiva lo que está en la práctica también haciendo Sánchez. Entonces, lo de Sánchez es en fin, es un final de un proceso que se ve en el Partido Socialista. Yo me acuerdo cuando veo, claro, pensamos, ¿hay alguien que pueda superar en perfidia, en inepcia, incluso en maldad, ¿no? A Sánchez? Bueno, pues siempre, claro, es que ahí está el asunto. Pero yo me acuerdo de una cosa que decía Hayek, el filósofo, en El camino de servidumbre, ¿no? Hablando de los totalitarismos, ¿no? Y decía que es que la figura de Stalin es comprensible. ¿Por qué? Porque en los totalitarismos lo lógico es que la peor persona acabe teniendo todo el poder. Estamos viendo que en esta deriva final de lo que es un sistema, el sistema partitocrático en España, pues estamos viendo unas figuras en los partidos, pero sobre todo en el Partido Socialista, que está dando la razón a Hayek. Estamos viendo las peores personas posibles en el Partido Socialista, ¿no? Te agradezco el regate, porque hay uno del que yo no me esperaba esto, porque tenía fama de ser un buen fontanero,
un tío discreto, un tío que al final pilló Correos, ¿eh? Claro, ya se sabe que el que pilla ENA o Correos no necesita saber cuánto cuesta un sello, o no necesita saber del aeropuerto más que el rótulo de salida e interpretarlo bien. Así es España. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me ha sorprendido este hombre, Juan Manuel Serrano, que ahora manda en Correos y que hace comunicaciones en las redes sociales que son apabullantes. Por ejemplo, dice a los suyos, a sus comilitones, si con 200.000 euros llevé a este sieso, a Sánchez, a la Moncloa, ¿qué no podré hacer yo ahora? Esto ya, Negre, es chulería. Hombre, lo primero que hizo Sánchez cuando llegó al gobierno fue aumentar el gasto en cargos de confianza, colocar a todos los suyos, a hombres estratégicos del PSOE, con el que él no tenía tampoco cierta relación, pero se los atrajo a su causa, los colocó en distintos consejos de administración al frente de importantes empresas. Ahí está Jordi Sevilla, ahí está a su negra literaria Irene Lozano como representante de la marca España. O sea, ha colocado a personas como Juanma Serrano, que era su jefe de gabinete, que se enfadó cuando Sánchez colocó a Iván Redondo, pues para apagar ese fuego le dio la presidencia de Correos. ¿Qué tipo de formación tiene Juanma para asumir una presidencia de una empresa pública tan importante como Correos? Y sobre todo cuando está haciendo política. Es decir, son cargos políticos. Entonces, lo que tenía claro Iván Redondo y lo que tenía claro Sánchez es que todos los ministros que nombrasen y todos los cargos de confianza y todos los funcionarios de libre designación iban a ser actores fundamentales en la campaña electoral del PSOE, y así está siendo. Es decir, han llegado a Moncloa sabiendo que iban a utilizar todos los resortes de la Moncloa, del gobierno, todo lo que hemos pagado todos los españoles en servicio del PSOE. Es decir, la campaña del PSOE la están pagando con nuestro dinero. Y eso me parece aberrante de una persona cara dura como Pedro Sánchez, y que yo me lo esperaba de él, sin duda. Y como bien has dicho, cómo ha controlado Radio Televisión Española, purgando a periodistas, entre los cuales me encuentro, por mis ideas políticas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el uso de las instituciones de formas pluripartidistas, lo hemos dicho, y es un termómetro clarísimo de degradación institucional y de involución democrática. Lo que pasa es que hay una pequeña contradicción, porque a la vez y en paralelo que hace todo esto, el gran objetivo político, además de patrocinar una campaña electoral que se ha prolongado durante meses... Estamos viendo la entrevista de Franganillo en el telediario al presidente del gobierno. ¿Una entrevista o un masaje? Un masaje. Yo eso no le llamo entrevista, normalmente le llamo felación. Perdona, Guillermo. Masaje relajante. Sí. Yo diría que es el spa de Radio Televisión Española. Eso no es entrevista, es una felación. Fijaros que estamos totalmente de acuerdo con lo que planteaba Javier respecto al uso de las instituciones en la campaña electoral y poner al servicio del Estado del interés partidista, que es muy grave, del interés privado, las instituciones públicas al servicio del interés privado. El fondo de la cuestión, y para mí lo más grave de todo esto, siendo grave lo que hemos señalado, es que el proyecto político depende de unos señores que directamente ponen en cuestión la propia pervivencia del Estado. Es decir, hablabas de la reforma laboral, Xavier. Independientemente de las cuestiones que haya intentado hacer o no hacer, ninguna ha entrado en vigor finalmente, porque va a haber una campaña electoral, es decir, ha sido todo puro marketing, puro postureo mediático. El problema es que de la mano de que quienes quieren fracturar el Estado, quieren hacer volar el Estado, quieren romper la unidad territorial de España, no se puede hacer nada. Es decir, desde una postura de izquierdas, como la que representamos Plataforma ahora, no podemos entender qué Estado social se construye con aquellos que quieren romper el Estado, porque es el presupuesto básico. Nos vamos a estar en desacuerdo, personas de convicciones liberales, personas de convicciones socialdemócratas, sobre la política económica, sobre la política fiscal a realizar, y es sano en una democracia que haya discrepancias. Lo que no debería existir es la puesta en cuestión de la condición de posibilidad de cualquier política, y es la propia existencia del Estado. Y obviamente los socios primordiales de Sánchez, y ha vuelto a incidir en que serán, si los necesita, Podemos, obviamente, que los que geografían a Xavier Arzallus, al racista Arzallus, o los partidos políticos cuyo objetivo número uno es la voladura del Estado, de ellos depende. Con lo cual, ¿qué credibilidad va a tener un proyecto político de gobernar un Estado con aquellos que quieren romperlo? Pues ninguna. Bueno, y además es que le sale con un coste baratísimo, porque hasta ahora el coste en términos políticos es Soraya Rodríguez. Y no más. Vamos a una pausa de publicidad, enseguida hay más palabras aquí. Gobernaré hasta el último minuto. Y así va a ser, gobernará hasta el último minuto, Daniel.
Correcto. Comentabas la no contrarreforma laboral. Me parece imprescindible y digo menos mal que no se ha producido ese paso, porque contrarreformar algo que ha sido aplaudido internacionalmente, independientemente de lo que digan ahí fuera, algo que ha creado millones de puestos de trabajo, incluso con un crecimiento que tampoco ha sido desmesurado y que ha sido con unos vientos de cola evidentes, me parece imprescindible y básico y fundamental. Es más, habría que ahondar en la reforma laboral. Antes de la reforma laboral se decía que para crear empleo en España era necesario un 3% de crecimiento. Llegó la reforma y eso no es así. Ahora mismo estamos, ahora ya casi menos, pero estamos creando empleo con mucho menos crecimiento. Y eso se lo debemos, la gente no lo sabe, a la reforma laboral. Román. Bien, lo que pasa es que estamos en una situación política que es, creo que profundamente mucho más importante. Cuando recordabas la frase, la democracia está por encima de la ley. La democracia es gracias a la ley. Aquí se confunde adrede que votar es democrático. Con Franco se votaba, con Maduro se vota. Maduro quería volver... Claro, es decir, todas las dictaduras se votan con Fidel y se sacan hasta la famosa democracia, la búlgara, era cuando sacaron el 103% de los votos en Bulgaria, cuando el bloque comunista. Entonces, aquí se ha intentado confundir votar con la ley. No, la ley es separación de poderes, respeto de la ley, respeto de las sentencias y al final la democracia, el hecho de la elección. Lo cual, el problema que tenemos es que tenemos un presidente del gobierno que no tiene ni idea de lo que es la democracia y lo que es la ley y se le llena la boca. Se lo ha recordado el rey, Lo segundo que está haciendo, claro, el rey es que como jefe del Estado tiene que recordar cuál es la partida en la que estamos jugando, que es un Estado democrático y de derecho. Lo segundo que está haciendo es destrozar el PSOE, que a mí me tiene muy sorprendido. Cierto silencio que están guardando ciertas gentes que son el PSOE institucional. Pues yo eso se lo agradezco. Felipe González ya le ha recordado aquello de que rectificar es de sabios, pero hacerlo todos los días es de necios. Sí, sí. Se lo ha dicho claramente al presidente del gobierno del PSOE, Alfonso Guerra, que luego, cuando el referéndum de Cataluña, cuando la reforma del Estatut, hizo un magnífico artículo de 11 páginas demostrando la no constitucionalidad de la reforma. Y luego se fue al baño cuando lo votaron. Votó como uno más. Pero bueno, pero al final, bueno, ya llegan unas edades en las que incluso empiezan a hacer las cosas, ¿no? La manipulación de los medios es que Roja María Mateos, oye, qué bien nos ha venido que le hayan puesto de jefa a Roja María Mateos en la televisión, porque si no se hubiera muerto con prestigio que está claro que no le correspondía, porque está demostrando lo que es, ¿no? Periodismo y prostitución empiezan las dos por P. Entonces, en función de cómo lo ejerces, haces periodismo o haces prostitución. Por eso antes hablaba de que la entrevista no había sido una entrevista, sino una felación. Y el problema que tenemos es el equipo que acompaña al presidente. El presidente es un necio. Es decir, en esta casa lo hemos tenido 3 años viniendo al Dando Caña por las mañanas, no era nadie. De repente corrió lista en el Ayuntamiento de Madrid y fue concejal. Y de repente corrió lista, porque este era escombro de relleno, y corrió lista y de concejal pasó a diputado. Y se burlaban de él y le llamaban Pedrito el Guapo. Le llamaban Pedrito el Guapo y lo tenían aquí de relleno. Y Pepiño Blanco le mandaba... A Pepe Blanco le gustaba verlo en la piscina. Sí, le mandaban los argumentarios y no los interpretaba porque había que decirle... Ramón Carande en la piscina. Había que ayudarle para casarlos con la pauta del programa porque decía las cosas fuera. Pero es que, de número 2... Porque hay que, o sea, ¿quién es Pedro Sánchez? Es una circunstancia real, pero que de número 2 lleva a Carmen Calvo Pollato, supuesta doctora en Derecho Constitucional. Una persona que Manolo Chávez la echó de la Junta de Andalucía cuando le tuvieron que arropar a Zapatero con valores pesados y lo que hicieron fue todos los que les estorbaban la porquería las mandaron para Madrid con Zapatero. Es que no la quieren ver ni en su pueblo. No lo quieren ver en ningún sitio, pero es que mandaron a la de Extremadura, que fue ministra de Vivienda, le mandaron a Carmen Calvo, a todo lo que sobraba lo mandaron y acabaron siendo ministra. Esta señora... Una persona que ha dicho que la igualdad entre hombres y mujeres no está reconocida en la Constitución española. Casi nada, doctora en Derecho Constitucional. El artículo 14 de la Constitución no se lo ha leído. Doctora en Derecho Constitucional. Sí, tiene mérito. Esta señora es la que se sienta, le entregan los 21 puntos de Pedralbes. El punto 1, 2 y 3 violan profundamente la Constitución. Obscenamente la Constitución. Pero vamos, de una manera que hasta no hace falta estar en primero de Derecho. Ni siquiera. Es decir, no hace falta. Con lo que estudian alguna, aunque sea como historia, la Constitución española, sabes que no cada ninguno. No, basta leerla. Bueno, pues esta con eso es mucho. Esta se queda sentada y sigue y progresa adecuadamente la negociación. Es decir, esa es la gente que está en el gobierno. Y esto es, pero es que el 28 de abril está ahí.
Y nuestros espectadores lo que tienen que hacer es divulgar que estamos para elegir entre unos señores que ni se saben la Constitución, ni la respetan, están violentando el Estado de Derecho, se saltan todas las instituciones. Lo que están haciendo con el CIS, yo espero que al final, por malversación de caudales públicos, incluso por financiación ilegal del PSOE, porque las encuestas del CIS son financiación ilegal del PSOE porque tienen carácter editorial para dirigir el voto, el señor Tezanos lo pague con su piso. No, pero me han contado que le van a poner un Masterchef a Tezanos, ¿no? En la próxima televisión española, yo critiqué que cuando sacó la guía Michelin las estrellas no le han dado 2 estrellas este año como irrupción a la cocina del CIS. Porque me ha sorprendido ingratamente que Michelin no se haya dado cuenta de que no le hayan dado Bueno, a ver, que ustedes me están aquí hundiendo el programa. Vamos a ver, ¿por qué me saca usted a Carmen Calvo? Hombre, ¿por qué va a ser? Carmen fue cocinera antes que Fraila. No, hombre, al contrario. Le agradezco. La gente escucha a Carmen Calvo y sale corriendo. Señor Zendoya, que saque usted a colación a Carmen Calvo, porque le tenía yo preparado a usted un regalo para cuando lo hiciera, que yo sabía que lo iba a venir a hacer. Esta definición entre lo público y lo privado es absolutamente excelente. No se la pierda, le recomiendo. No encontrarán chistes de ningún tipo este fin de semana mejor que este de la vicepresidenta de su gobierno. Pero dese una vuelta por el mundo, dese una vuelta a la realidad. Yo también trabajo en el ámbito privado muchos años, soy funcionaria pública. Mire, la realidad es que tenemos miradas muy diferentes sobre cómo interpretar el mundo. Aquí falta Epi y Blas. Hacer aquello de cerca, lejos. Es la público. Antes era Pedro, ahora es presidente. Disculpa, que hay gente que crea empleo y hay gente que lo destruye. Ahí ignora completamente todos pequeños matices a la gran causa de llevar de nuevo a la Moncloa a Pedro Sánchez. Lo demás Carmen, ya lo dejarán anécdota, ha ido y Don Ignacio. Sí, Román, el problema no es que se vaya a destrozar, que Pedro Sánchez esté destrozando el PSOE. El problema es que el PSOE está destrozando a España y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que debería tener claro la gente. O sea, es la continuidad que tiene el PSOE en la traición continua a España. Empieza con Zapatero, nada más inaugurarse Zapatero, cuando pactan el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que ellos se jactaban además de que lo habían propuesto ellos, ¿no? Y por la espalda mandaron a Jesús Eguiguren a empezar las negociaciones políticas con ETA. Por cierto, el único político condenado en firme por un delito de violencia a su señora, feminista que la atizaba con el paraguas. Sí, se lo rompía a su mujer. En San Sebastián, cuando venía un cóctel, en aquella época, que yo vivía allí, decíamos esconder los palabras que viene Jesús. Es que siguió siendo presidente del PSE después de eso, sin que nadie dijera ningún Entonces lo que quiero... El que considera un héroe a... Sí, pero es importante saber por qué esto no se ha dicho, y es que es así. De facto, lo que estaba haciendo el PSOE era firmar el Pacto de Estella, igual que el PNV con la ETA. De hecho, lo hizo, ¿no? Y entonces ahí se puso una hoja de ruta, que por cierto, ha habido un hecho que ha sido de los más bochornosos que han habido últimamente, que ha sido esa pleitesía que le ha rendido Zapatero a Otegi, reuniéndose en el caserío de Chillarre, que es donde han sido todas las negociaciones políticas de Eguiguren y después las posteriores cuando estuvieron en el gobierno, que fue un acto simbólico, como diciendo, realmente hemos hecho lo que habíamos pactado y hemos internacionalizado todo. Ha sido como un homenaje a esa bajada de pantalones que ha sido con la ETA. Pero entonces, lo peor es que Mariano Rajoy bendijo ese acuerdo. Sí, pero entonces ya para ver el hilo conductor, esto que se hizo con Zapatero, que fue firmar el Pacto de Estella, pues es exactamente igual de lo que está continuando Sánchez. Estos 21 puntos es que ya descaradamente es aceptar la alternativa a CAS. O sea, si miramos la alternativa a CAS y lo que había implícito en la alternativa a CAS, que ningún político, ni Felipe González, ni nadie se dignó a negociar de ningún momento ninguno de los puntos, eso está contenido prácticamente en todos los 21 puntos. Es una traición de lesa majestad la que ha hecho Sánchez y el PSOE con estos puntos y esta figura del relator, que por cierto además es exactamente igual, los mismos con los mismos que cuando negociaron con ETA, con Henry Dunant, con todos, o sea que es una figura, es una continuidad. El problema no es lo que han estado a punto de hacer si no se llegan a oponer algunos varones socialistas, el problema es lo que van a hacer.
Es decir, si Pedro Sánchez saca 130 o 140 escaños, como dicen algunos sondeos, va a entregar España a los independentistas y va a dejar España en la ruina económica. Es decir, hay que alertar a la audiencia que si se votan a Pedro Sánchez, España se va a romper en dos. Y eso hay que decirlo abiertamente. No es el problema de la figura del relator, es que él va a considerar que su discurso de mano tendida hacia el independentismo está refrendado en las urnas. Y ahora mismo, según los sondeos, es la opción más votada. Vamos a ver, ¿tú quieres decir que lo que quede de la España arruinada se va a dividir en dos pedazos? Bueno, claro, ese es el tema. No, pero hay una cosa de fondo que es muy importante. Yo lo que digo que él va a considerar refrendado su discurso en favor de la ruptura de España. Pedro Sánchez ha usurpado el discurso de Pablo Iglesias sin explicitarlo. Pablo Iglesias, cuando se fue por las cárceles negociando los presupuestos, lo que ofrecía es que Galicia para los gallegos, Euskadi para los vascos, Cataluña para los catalanes y el resto de las Españas, con el apoyo de ustedes, que yo les regalo esos territorios, me mantienen a mí. Claro. Y ese es el sorpaso que le ha hecho Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, que es, yo con los independentistas pacto el que Cataluña se lo queden ustedes, Euskadi se lo doy a los nacionalistas, Galicia a los gallegos, Valencia, que Chimo Puig le ha metido las elecciones a la vez para intentar salvar su territorio y por lo menos tener su reino de taifas, y el resto de las Españas me lo quedo yo. Pero digo yo, en la práctica, ¿quién es dueño de Cataluña? De los líderes independentistas. No, claro, ¿Quién controla la educación? Los líderes independentistas. ¿Quién adoctrina a los niños? Es decir, la intervención de España, de la Administración Central, en Cataluña es mínima. Tienen todo controlado. Están generando niños independentistas. Desde hace 30 años. Desde hace 30 años ya ha pasado el PP, ha pasado el PSOE y ahora Sánchez lo está haciendo con desvergüenza. Pero por la desaparición del Estado y por regalarles el discurso y no decir que Cataluña no es de los catalanes. Cataluña es propiedad de todo el Estoy seguro que Sánchez va a retirar a la Guardia Civil ahí, va a ser la próxima administrativa al Pero si miras los vídeos de los que van pegando guantazos, van poniendo lazos amarillos y tal, que todos son de la educación del movimiento, es que es alucinante, porque estamos siempre hablando del modelo educativo. Y resulta que los que más brutos son, los que más guantazos dan, porque luego están, sí, los CRDs jovencitos que sí se sientan, y llevan a los niños. Pero los que más violentos son en todo el independentismo son de 65 para arriba. Verdaderos hijos del franquismo, charnegos acomplejados de sus orígenes extremeños y andaluces, que para tener una identidad propia están dando guantazos, no el modelo educativo de Jordi Pujol. TV3 debería haber cerrado ya. Habéis sacado a colación los sondeos. Uno de los personajes más antipáticos ya en el país es Tezanos, José Félix Tezanos. Saltó de la ejecutiva. Simpático, has dicho, ¿no? Antipático. A mí me parece gracioso. No, que va. Está a punto de entrar en el MasterChef, pero bueno, las encuestas a muchos los dejan en una perplejidad parecida a la que tienen los socios del Real Madrid en estos días. Vamos a escuchar una de sus explicaciones de esa sociología del CIS. No, es evidente que está convergiendo. Es decir, nosotros estábamos en el anterior 29 y todo el mundo ya está en el 29. Pero encuestas que han hecho hace poco tiempo. Pero estas encuestas no son comparables. Pues nosotros damos datos primarios. Y los otros que publican, las casas que publican encuestas y los periódicos, yo creo que debían acostumbrarse a cumplir la ley, que dice que hay que publicar el dato primario también. Y la ficha técnica del dato primario. ¿El dato primario es antes de cocinar? Sin duda. Entonces, estos son datos ya cocinados. Bueno, algo tuvimos que estudiar de estadística algunos en esta mesa. Y algo hemos leído a propósito de cómo se hacen históricamente, antes de que llegara Tezanos, las encuestas del CIS. El jefe de la campaña, cada encuesta es una campaña. Bien, el jefe de la campaña tiene una asignación de agentes encuestadores. Normalmente, pues 2.000, a veces, según la encuesta, pues puede llegar a 4.000. Y cada uno de ellos realiza una serie de encuestas. Bien. Después de realizadas las encuestas, puede haber un descarte autorizado del 10% de las encuestas recibidas, una vez conocidas las respuestas, y alegando principios que no necesitas ser un gran alquimista para producir una encuesta que diga algo que le guste a tus jefes. Basta con conocer cuál es el resultado histórico en un barrio o en otro y repartir a tus agentes de una manera distinta según la ciudad. Así se ha venido haciendo siempre, mandar a quien mandara en el CIS. Ahora con mayor confusionismo a propósito de que han cambiado el modelo de la encuesta de arriba abajo y han vuelto atrás a uno que es el de antes pero corregido. Y, en fin, que no se pueden ustedes fiar de unas encuestas que no son capaces de decir, como si las pagara alguien privadamente, lo que quiere que las paga. Entendámonos bien. David.
Vamos a Daniel, ver, no sé por qué os quejáis tanto del CIS si acaba de fichar a Carolina Vescansa. Es verdad. Todo solucionado. Aquí en la millonaria podemos. Otro sueldo más Bueno, para... la ciencia para una estadística persona, se correcto, honra. ¿Qué va a ir a dar de mamar a su hijo a la oficina? Ha salido de Pues Podemos. vaya CIS le va a salir. Entre cocinar el biberón y las encuestas no es el chiste. Ha salido de Podemos por la puerta de atrás. Sí que es verdad que fue capaz de aupar a Podemos en un momento en el que el desencanto con el PSOE y con la izquierda pues era importante y fue en realidad lo que aupó a Podemos, no nos engañemos. Entonces, pues no sé de qué os quejáis. Ahora está Carolina Vescansa. A mí el tema del CIS me lleva a una reflexión un poco más profunda, ¿no? Afortunadamente, todo este movimiento revolucionario o progresista, que de progreso no tiene nada, porque recordemos que el señor Sánchez ha echado a Google de España, que ha llevado un centro de operaciones a Portugal tras descartar España, con 1.300 empleos de elevada productividad. Y el señor Sánchez o sus marcas blancas han echado a Uber o Cabify de Barcelona. No, de progresista no tiene nada. Un gobierno del progreso que solo quiere gastar y demás, mi reflexión es, claro, ante un gobierno así surge la contrarrevolución, el contraprogreso, ¿no? Surge fuerzas políticas necesarias como Vox, surge valores como Pablo Casado en el Partido Popular que le están migrando hacia valores más liberales o más conservadores, ¿no? Y gracias a todos esos movimientos surgen figuras que algunos tenían olvidadas. Tenemos que bajar impuestos, devolver el poder a la gente y contra eso surge la izquierda. No se puede hacer todo eso porque hay que reducir gasto. Bien, señores, ahí tienen el CIS, ahí tienen unos 30.000 millones de euros invertidos en instituciones inútiles como el CIS, por las que se puede reducir gasto sin que a ningún español nos pase absolutamente nada. Pero yo creo que el CIS está suficientemente desacreditado. O sea, yo cada vez que sé que van a anunciar los resultados del CIS, compro un paquete de palomitas y digo, voy a ver la nueva comedia de Tezanos. Es decir, no creo que haya nadie que se crea una encuesta tan desacreditada, ¿no? Vas al cine, yo no tengo por qué pagar. Sí, lo sé, pero digo que no tiene ningún tipo de crédito, ¿no? No le podemos perdonar a Tezanos. Es un bufón el Tezanos. Es un bufón. Si es dudosa, que no es dudosa, la no autoría de la tesis doctoral del presidente del gobierno Pedro Sánchez, lo que hay que empezar a mirar el graduado escolar, es donde se aprendía a sumar, restar, multiplicar y dividir de Tezanos. Pero es que lo que es imperdonable es que el CIS, con los distintos gobiernos, porque era una función pública, tenía una metodología mantenida, que no era acertada, pero te marca las tendencias y te permite ver la evolución y las trayectorias. El señor Tezanos se ha cargado eso. Se ha cargado eso para poder manipular y utilizar el dinero de los españoles en beneficio de Pedro Sánchez y de su partido. Se llama prevaricación. Se llama prevaricación, se llama malversación de caudales públicos y se llama financiación ilegal del Partido Socialista. Son 3 delitos en uno. Igual que estamos viendo ahora que hay vicepresidentes del gobierno que han entrado a la cárcel por funciones públicas que hicieron hace unos años, yo espero y quiero ver a Tezanos en un tribunal. Porque esto que está haciendo es delictivo. Tú no quieres verlo en un tribunal, tú quieres verlo en la cárcel. No, yo creo en la justicia y que le juzguen. Yo no voy a ser quien le diga, pero la presunción y los indicios sobre esos 3 delitos que hemos comentado los dos es obvio. Es obvio. Y tenemos un presidente del gobierno que mantiene a un delincuente. Yo lo que quiero de manera es reiterada, cada trimestre, cometiendo un delito con el dinero de los españoles. Algún partido político... Dijo el PSOE que España se merece un gobierno que no le mienta. Sí. Y este es un gobierno mentiroso con funcionarios mentirosos. Esto se arregla muy fácilmente. Yo quiero un compromiso de algún partido político, ahora llegan elecciones, que diga: el Centro de Investigaciones Sociológicas va a hacer encuestas sociológicas sobre problemas de los españoles, no encuestas de sus preferencias políticas. Esas que se las paguen en la privada. ¿Y por qué no se cierra? Efectivamente. Yo lo que quiero me parecería todavía mejor. Pero mejor sondeos privados, ¿no? Pero no, yo entiendo que la administración necesite conocer cosas. Sí, yo entiendo. Al menos se lo paga ella. Pero auditados, que haya un concurso público, la empresa que menos falle. Pero los sondeos privados se utilizan
también de una manera torticera. Son encuestas editoriales. Tan torticera como el Masterchef de Yo soy Tesano, escéptico con esto de que las encuestas privadas no pueden estar perfectamente manipuladas porque responden a otros poderes, porque los poderes económicos, privados y financieros obviamente existen. Sí comparto el diagnóstico de la gravedad, del plus de gravedad, del agravante de que una institución pública esté tan degradada y utilizada para un fin particular y partidista. Eso es verdaderamente vergonzoso. El CIS ya no se lo toma en serio absolutamente nadie. Es una tomadura de pelo cada uno de los hitos. Vamos a ver, en relación a que decíais que no os preocupaba que Sánchez se cargue el PSOE, sino que se cargue España. Creo que están relacionadas ambas cosas, ¿no? Es muy problemático para mí que no haya izquierda en el Congreso de los Diputados, porque no la hay, porque si hablamos del Partido Socialista pues podemos hablar de Podemos, que es mucho peor, ¿no? Que no haya izquierda que defienda algo tan esencial como el Estado, como condición de posibilidad del Estado social. Es decir, luego aparece que la defensa de la unidad de España, en España parece que la defiende únicamente los partidos conservadores y los partidos liberales. Pero ¿qué congruencia teórica hay que desde posiciones socialdemócratas o socialistas haya que abrazar las tesis nacionalistas, las tesis de disgregación del Estado? Es que yo no comparto esto. Es decir, decía Daniel, ¿no?, desde una óptica liberal, ¿no?, a aparejar la unidad política a políticas de bajadas de impuestos, de privatizaciones, etcétera, de reducción del tamaño del Estado. Si precisamente para mí es muy congruente desde un punto de vista teórico y desde la izquierda que quien defiende la unidad férrea de España defiende un Estado fuerte. Lo que no tiene ningún sentido es que se defienda un Estado fuerte con muchas atribuciones socioeconómicas sin unidad territorial. Oiga, sin unidad territorial usted no puede hacer nada. Es que no hay Estado social sin la condición de posibilidad que es el Estado. Y si nos vamos a las fuentes teóricas del derecho de secesión, y sé que no perteneces a la escuela austríaca, pero podemos encontrar en von Mises, en Hayek, en Rothbard, personas que han defendido el derecho de secesión, la ruptura de los Estados, la secesión, que es lo que quieren hacer, porque la autodeterminación aquí no existe, aquí no hay ninguna colonia. La secesión desde posturas neoliberales o desde posturas ultraidentitarias racistas, y eso nos vamos a otros extremos no representados en esta mesa, no representados en este plato. Pero desde posiciones igual que representadas, muy liberales, muy neoliberales, sí hay fundamento teórico para la ruptura del Estado. Desde la izquierda, ninguno. Podemos irnos al derecho de autodeterminación de la URSS, bueno, sí, ni en Marx, ni en Rosa Luxemburgo, en ningún sitio, ni en la socialdemocracia. Es decir, ¿qué proyecto revolucionario, hablabas de proyecto revolucionario, qué proyecto revolucionario rompiendo la unidad política? Es decir, yo no soy comunista, pero si quiere uno hacer una transformación de una sociedad capitalista, una sociedad socialista, rompiendo el Estado, rompiendo la unidad política, no hay base para eso. Es que no hay base para eso. Ignacio, con lo cual me niego a aceptar que vaya de la mano de las ideas de la izquierda a la ruptura del espacio político, porque digo que son eminentemente contradictorias. Sin espacio político no hay proyecto social. Bueno, ni socialismo. Es cierto que, por ejemplo, von Mises... Y Hayek y von Mises decían unas cosas sobre la secesión, sobre la secesión y la de España. Y la de España. Lo mismo que Zarzadi, por ejemplo. Von Mises tenía una manía a España tremenda, pero ahí se mezclan otros factores que no son solo los del liberalismo. Pero vamos, lo que tú has dicho de que no se contempla dentro de lo que son las ideas de la izquierda, porque siempre ha sido la izquierda, ha sido internacionalista, etcétera, pues la secesión y todo este tipo de cosas, pues eso son las ideas. Pero la práctica es todo lo contrario. De acuerdo. O sea, lo que nos enseña la práctica es todo lo contrario, porque lo que vemos aquí en España es una absoluta catalanización y escaldiunización de los partidos de la izquierda. Es curioso. Y de otros que no son de la izquierda. Convergencia, PNV. El Partido Socialista es absoluto. Lo de español es una cosa de risa, ¿no? Pero es que sale un partido como Podemos, que es una cosa, vamos, que deja pasmado, ¿no? Que deja pasmado, que es un partido, por cierto, yo pienso también que ha habido es un partido de laboratorio, ¿no? Es un partido que lo han sacado, todo lo que sale de la universidad es algo que está manipulado, que está, en fin, los servicios secretos saben mucho de este tema, ¿no? Entonces, lo que me parece alucinante es que salga un partido que son gente de Vallecas, me parece, ¿no? No sé si de Galapagar. Bueno, sí, Casoplón de Galapagar. Bueno, pero son de Casoplón de Galapagar. Pablo Iglesias tenía más pasta la familia de la que dices. Originariamente eran de Vallecas, y entonces como unas personas de Vallecas con un ideario internacionalista, lo primero que defienden es el derecho a que se lo pregunten a Arriola. O sea, es que salen partidos, todo lo que ha salido en España va en la línea de favorecer la catalanización. Incluso algún partido de estos de centro derecha, yo concretamente hemos escrito un artículo hace poco sobre la cara oscura de Ciudadanos, donde también me planteo que hay cosas ahí de Ciudadanos que no están muy claras, ¿no? Pues luego hablaremos de Ciudadanos, que aquí escribís mucho de Ciudadanos, casi todos, no sé qué os da por escribir tanto, no sé si es que os gusta Malú o que no sé qué demonios. Ciudadanos.
Daniel. Por alusiones, de acuerdo, Ciudadanos es de izquierdas, lo primero. Lo estamos viendo con los fichajes que está haciendo, incluida Silvia Clemente, ¿eh? Bueno, Silvia Clemente más que de izquierda de la pasta, ¿no? Bueno, pero es de izquierda. Entonces, por alusiones... no sé yo. Lo primero, no me oirás a mí defender No, ya sé que a ti no. el Ya lo sé. desmembramiento de España, ni mucho menos. Pero De ¿sabes que hecho, lo defiende gente liberal? no, lo defienden los paleolibertarios, ¿de acuerdo? Yo formo parte de una institución liberal que se llama el Club de los Viernes, con 3 principios básicos: derecho limitado, el derecho a la propiedad privada y derechos y libertades individuales. Entonces, bajo esos 3 principios, que tú es lo que llamas liberalismo, pues claro que caben de todo. Pero lo que estás hablando son los libertarios, gente como, por ejemplo, Juan Ramón Rayo lo está defendiendo, ¿de acuerdo? A mí, personalmente, nunca me vas a oír defender eso, ni al Club de los Viernes, tampoco. De hecho, en España, los únicos que lo defienden son la izquierda. Podemos y ahora el PSOE. Me has citado a Juan Ramón Rayo, que es de España. No, es que Juan Ramón Rayo... Hay muchos minarquistas y muchísimos superemos las diferencias a propósito de la identidad política de... No, pero es importante desde el punto de vista teórico. Si hay fundamento en la derecha... Vamos a lo que vamos. No nos perdamos por los cerros de Úbeda. A ver, Román. la más liberal que existe, ¿no? Vamos a ver, no podemos, y es española totalmente. No podemos elevar a categoría de discurso teórico y filosófico de la estructura del Estado cuando ninguno de los líderes que están liderando los partidos tiene ni repajolera idea de los personajes que estamos hablando. Totalmente de acuerdo. Entonces, el primer error es pensar que hay teoría y pensamiento político detrás de lo que estamos haciendo, que es una coyuntura de cómo me lo llevo y cómo me pongo y me posiciono en el poder. Y o me relaciono con Malú o al final me compro un chalet en Galapagar, que son unos principios filosóficos que en la historia del pensamiento mundial están enormemente recogidos. Es decir, Forges... Con el eslogan de vamos a poner a Pepe. En una viñeta magnífica, cuando empezaba una campaña electoral, ponía estrategia de campaña, candidato, todos pensando, y dice, ya tengo el eslogan, zas, me vi a forrar, y se pegaba en la cabeza. Bueno, esto es de lo que estamos hablando, es decir, pero estamos hablando de lo cotidiano. El problema es que lo cotidiano se convierte en estructural porque afecta a la estructura del Estado. ¿Y qué nos encontramos ante un vacío político? Con una gravedad enfermiza. Y es que este líder que tenemos de presidente del gobierno, que nos acompaña aquí detrás, lamentablemente, más todo lo que lleva alrededor en lo político, hace que se centrifugue la valía de pensamiento y de capital humano de la política. Porque formar parte del club del que forma Pedro Sánchez o Carmen Calvo es denigrarte como ser humano, porque es ponerte a su altura. Y cuando uno mira la degeneración que parece una ELA, lo que ha sufrido el Congreso de los Diputados español, viendo desde el año 78 de la primera legislatura a hoy, lo que ha pasado en las bancadas, lo que estamos es ante una degeneración de lo político. ¿Cómo atraes al talento? Nos vamos ese es el problema. Vamos a ir a publicidad, apenas una paradita de unos minutitos. Venga, un político. Pusieron una bomba y salimos por los aires. Tengo secuelas de mi mano izquierda, se me fue, la derecha está bastante regular. Se nos partió la vida. Para mí son como si me clavaran una puñalada en el corazón. Me costó muchísimo, me costó aceptar lo que yo me iba a quedar en una silla de ruedas. Le diríamos que qué diferente hubiera sido la vida. Sí, que estés donde estés, siempre te llevo conmigo. Bueno, yo les debo algunas cositas. Por ejemplo, la bonita carta de despedida de Soraya Rodríguez. Escúchenla. La discrepancia profunda que mantengo con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán me lleva a tomar esta difícil decisión. Creo que la posición que sostengo, que hace no mucho tiempo era mayoritaria en el partido y que quedó recogida en la resolución del Comité Federal de enero de 2016, es hoy minoritaria. Espero y deseo que tras los resultados electorales del 28 de abril, el Partido Socialista no redite la mayoría de la moción de censura para obtener una investidura. Hacer depender de nuevo la gobernabilidad del país del independentismo, que ha iniciado una operación de acoso y demolición del Estado de Derecho y de la Constitución, tendría consecuencias muy negativas para nuestra democracia.
Bueno, es un acto de dignidad explicar por qué te vas de los sitios. Yo no lo voy a cuestionar. Lo que sí voy a cuestionar es el lamento de Pornoy que llevamos esta semana a propósito de ¡ay, cómo utilizan la Diputación Permanente! ¡Ay, cómo utilizan no sé qué! ¡Ay, cómo utilizan! Oiga, actúe, no me ponga aquí los llantos sobre la mesa. Dice, no, y lo llevaremos a la Junta Electoral Central. Si es que parecen criaturas. Escuchen. Ya no aguantan más. El Partido Popular pide a la Junta Electoral que suspenda las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Aseguran que el PSOE continúa utilizándolas para publicar medidas electoralistas, algo prohibido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El PP no quiere llegar a la carrera en desigualdad de condiciones. Durante los últimos días, los populares han criticado la guerra sucia que, a su juicio, está llevando a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez con estas prácticas. La teoría de los populares es que los decretos que el Gobierno busca convalidar después en la Diputación Permanente del Congreso van a influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores en las generales del 28 de abril. Para Pablo Casado, Sánchez está intentando sufragar su campaña electoral con decretos que implican inversiones multimillonarias que no pueden pagar al no tener presupuestos. Hemos pedido a la Junta Electoral Central, y lo haremos cada vez que consideremos que se instrumentalizan las instituciones del Estado para hacer campaña electoral, es que se mantenga la neutralidad. Ayer, una vez más, Pedro Sánchez realizó un acto institucional en el que hizo un repaso de sus logros al frente del Gobierno. Logros, permítame que lo entrecomille. Eso va directamente contra el reglamento electoral. El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar todo el Estado para atacar a los adversarios y vender medidas que no tienen reflejo presupuestario. No se puede utilizar las instituciones para atacar a los adversarios políticos, como se ha visto durante 3 días con los emails del Ministerio de Exteriores y de los jefes de gabinete de todos los departamentos ministeriales. Una vez más el PP contra el PSOE en unas semanas tensas previas a esas elecciones del 28 de abril. Sí, pero con un tono de resignación preocupante, que contrasta sobre todo con el tono hipereufórico, también preocupante, pero por otras cosas, de Pedro Sánchez, que dice, es que no les gusta que hagamos cosas sociales, y los viernes sociales y todo ese rollo. Escuchen a Sánchez. Están enfadados porque, bueno, pues porque gobernamos. Claro, si su problema no es tanto cómo gobierna el Partido Socialista, el problema es que gobierne el Partido Socialista. Que bueno, que es que los viernes sociales, ¿no? Esto es esto de aprobar medidas sociales, ¿no? Bueno, pues sí, lo vamos a hacer. Gobernamos desde el primer minuto cuando ganamos la moción de censura y lo vamos a hacer hasta el último minuto de la legislatura. En realidad, el problema de la derecha no es cómo gobierna el Partido Socialista. El problema de la derecha no es que haya viernes sociales. El problema de la derecha es que no le gustan las políticas sociales. Y estas son lentejas. Y ya. Nos parece que este es el final de la conclusión de lo que el presidente plantea. El problema no es que si fuera cierto lo que dice, podría tener cierta razón. El problema es que no son políticas sociales, son políticas demagógicas para ganar el poder. Claro. Porque la subida del salario mínimo interprofesional, los que menos les importa en el fondo es a los presidentes del IBEX 35. Es que es una medida demagógica que lo único que ha generado hasta ahora, sin haber cambiado la reforma laboral, es parados. Pero parados que además los meten en la economía sumergida. Ahora, si Pedro Sánchez entiende que mandar a la gente a la economía sumergida, porque el coste laboral que le supone al que tiene contratado una persona con el salario mínimo interprofesional, la subida de 200 euros son 500, y lo mandas al paro y lo mandas a la economía sumergida, él piensa que son medidas sociales, tenemos un problema. Es que tenemos un socialista que piensa que son medidas sociales mandar a la gente a la economía sumergida. En el mejor estilo de Maduro, que le gustan tanto los pobres que los fabrica por millones. El tema es que tú puedes ser socialista, puedes hacer medidas sociales, pero cuando la caja te da. Claro, pero cuando la caja empieza a tener problemas de dinero, de liquidez, tienes que cortar esas medidas sociales. Lo que no puedes hacer es solo premiar al público que a ti electoralmente te interesa. Y a los de la clase media alta los freímos a impuestos. Es que España es un estado confiscatorio. Con la ley de dependencia. Las políticas solo tienen sentido cuando tienes presupuesto. Claro. Tú durante todo el año hablas y solo hay un día al año en el que te retratas, que es cuando tienes los presupuestos. Este cretino que nos gobierna, que es el presidente del gobierno, no tiene presupuestos porque ni sus socios independentistas que le llevaron una moción de censura con 84 diputados a gobernar,
Ni siquiera le aprueban los presupuestos. Claro, pero y eso que eran 2.000 kilos a los traidores de Cataluña. No, y a los golpistas. Este señor, no eran presupuestos sociales, eran 2.000 euros de traición a aprueba España. políticas sociales sin tener presupuestos que la respalden. Con lo cual es un demagogo, es un mentiroso y es un manipulador. Solo ha faltado meter el plan E. Bueno, vamos a ver con detalle esas medidas, dice que urgentes, decretadas desde la convocatoria de elecciones hasta el momento de hoy, superado el Consejo de Ministros de ayer con las ayudas a los parados de más de 52 años. Daniel, vamos a ver, en primer lugar, tenemos dos grandes partidas, que son esas que se describen ahí, que eso hay que saberlo, nos cuesta 610 euros más o menos, 610 millones de euros, más o menos las dos medidas que son cosas que le descalabraron en el Congreso, hay que decir, ¿no? Claro, si es que lo que está ocurriendo con el señor Sánchez es que todo lo que no ha logrado en el Parlamento lo está haciendo a través de un Real Decreto. Claro, pero es una medida zalamera, porque si tú tienes unas cuidadoras no profesionales al cargo de unas personas que lo necesitan, les regalas con dinero tuyo y mío las cotizaciones que no han pagado a nadie y las tienes que te votan encantadas. La idea que fue de Echenique. Claro. Por experiencia propia, el que no paga las cotizaciones sociales. Vamos viendo más partidas porque el sumatorio de gasto público que este señor nos produce en este interinato es de más de 5.200 millones. Vamos, este es el segundo rubro que lo aprobaron. Esto es robar votos al PP directamente o en su defecto a Vox, con los desempleados de larga duración de más de 52 años que son tradicionalmente... Vamos a echar la caña en ese caladero de votos y nos cuesta efectivamente... Pero tienen que saber una cosa, que no hay dinero para pagarles. Eso es comprar votos con dinero. Es lo que quería comentar. Imaginaos que yo llego aquí y digo, venga, he organizado una fiesta para todos vosotros. He alquilado un local ahí al lado, está todo preparado. Tenemos las bebidas, tenemos la comida, eso sí, me vais pasando vuestro número de cuenta que voy a irle pagando al... ¿Y quién paga la fiesta? No, es lo que ¿Sabe quién la va a pagar la fiesta? El que el presidente del gobierno tenga que venir dentro de 4 años. Bueno, que se encuentre lo que se encontró Rajoy cuando dejó... Lo que pasa es que aquí hay que decir las cosas. Esos 350 millones de euros estarían mejor gastados con medidas que premiasen al empresario que contrata desempleados de larga duración con más de 52 años. Sigamos, porque el suma y sigue requiere un poquito más de paciencia. Esta es la medida que a mí más me preocupa. Esto es lo más escandaloso. Porque esto es estructural. La oferta pública de empleo y la subida del salario a los funcionarios, que son otros 1.300 Sí, que viene a continuación. Podéis poner la siguiente y vamos a ver las dos. Un gasto consolidable. Estos son 2.600 millones que sumamos automáticamente. Lo que ha hecho Sánchez es exportar el modelo del socialismo corrupto y de la red clientelar de Andalucía a nivel nacional. Sí, Está haciendo lo mismo que hizo el PSOE de Andalucía. Correcto. Comprar votos, generando funcionarios públicos, asesores de confianza. Tenemos que saber una cosa. En este país, por primera vez en 2018, hay más gente comiendo de sueldos estatales, subvenciones, etcétera, que aportando al sistema. Pero no sois unos cretinos, hombre, por Dios. Que donantes, por primera vez en la historia. Es decir, cada uno de los que aportamos al sistema estamos pagando nóminas, más subvenciones, más todo este despilfarro que estamos originando. Y eso es clave, porque eso es tan sencillo como que no se puede... Pero si Carmen Calvo ya ha explicado que ya trabaja en lo privado. Sí, bueno, no, pero bromas aparte, el año pasado hubo una renovación de 30.000 funcionarios, porque hacía falta, porque hacían años que no se renovaban y las plantillas se iban descompensando. Ahora, no está tan claro que en el 2019 el ánimo de volver a convocar más de 30.000 plazas, que es lo que ronda, pues esté tan justificado. Parece que tiene más que ver con la pregunta de las administraciones públicas. Hay un problema evidente de falta de movilidad funcional. O sea, efectivamente hay sitios en las administraciones donde hay déficit de personal, y es cierto, pero hay sitios donde hay superávit de personal. Entonces, no hace falta echar a nadie a la calle ni nada de eso. Lo que hace falta es que la gente, que ya son muchos dentro de la administración pública, se ponga a trabajar. Hay mucho cafelito entre los funcionarios. Lo que está haciendo Sánchez es un ejemplo más de lo que hemos hablado antes de la democracia y la ley. O sea, si hubiera ley, que está, como decía Román y como ha dicho el rey, ¿no? Sin ley no hay democracia. Claro. Si hubiera ley, habría
estaría prohibido hacer esto que le está haciendo. Y entonces esto, nosotros además tenemos una tradición, tanto que se meten con la edad, le llaman edad media, ¿no? Estamos hablando aquí de la edad moderna, ¿no? Pues tenemos un ejemplo de liberalismo, el padre del liberalismo, Juan de Mariana. Juan de Mariana, en el libro del rey de la institución real, justificaba el regicidio, estas cosas de los jesuitas, que no les gustaba de luego nada a los reyes, y lo entiendo, ¿no? Lo justificaba por subir los impuestos sin ser aprobados por las Cortes. Claro. Es decir, o sea, esto es que no se podría, es que no se debería permitir, es que debería ser un ejemplo de lo que es hacer una política bananera y que un país civilizado en Europa debería prohibir. O sea, no se puede hacer nada de lo que él está haciendo. Este señor prometió, en aras de la transparencia, que las negociaciones políticas se harían con luz y taquígrafos, incluso que las reuniones se transmitirían en streaming. Está el vídeo cuando decía que iba a hacer eso Pedro, no el presidente. Los viajes suyos los declara secreto de Estado. Este señor tiene un problema de concepto, que cuando le escriben su libro sobre lo que es la resistencia y lo que es ser el poder, considera que, aunque no lo ha hecho porque encima es mentira, hay un protocolo de Estado de sustitución de colchón y sábanas de los presidentes, que el único que no lo utilizó fue Leopoldo Calvo Sotelo, porque llevó su colchón de casa a una caja con 20 libros y un piano, y cuando dijo que por qué llevaba el colchón, dijo porque tenía la forma de Pili, que es su mujer, y cuando se volvieron a su casa se llevó el colchón porque tenía la forma de Pili. El problema no es que cambiara o no el colchón, el problema es que Pedro Sánchez considera que cambiar un colchón es una decisión de Estado. Cuando tú lo doméstico y lo cotidiano lo conviertes en decisión de Estado y lo pones en un libro como ejemplo de fijaros qué cosas más difíciles hago, y es cambiar un colchón que encima no lo haces tú, sino un protocolo establecido en Moncloa, ese es el problema. Es que tenemos que tomarnos en serio a un señor que hace ese tipo de cosas, que porque lleva a las niñas americanas en el avión del intercambio que tenían con la familia a un concierto a Benicassim, tiene que declarar secreto de Estado sus viajes. Y a la boda de su cuñado. Ir a la boda de su cuñado, secreto de Estado. ¿Pero qué concepto tiene de lo que es un secreto de Estado? Cuando va a la residencia estatal en Lanzarote, ya se ha encargado de que las mejores obras de patrimonio nacional vayan para allá. Redecorar la casa, a pesar de que iba a estar en el poder 8, 9, 10 meses. A mí me gustaría que eso fuera secreto de Estado si fuera a levantar los secretos de Estado, por ejemplo, que hay del 11M. Haría un intercambio. Te permito que hagas secreto de Estado de todas tus cuestiones de alcoba, pero por favor, queremos saber la verdad del 11M. Secreto de Estado es la colocación de su mujer en el sitio de las alfombras. Sí. Sobre el fondo de estas medidas se puede decir muchas cosas, muchas cuestiones. Sobre la forma estoy totalmente de acuerdo con Ignacio, efectivamente, ¿no? Medidas de ese calado, ¿no? De aumento del gasto público, ¿no? Que se tomadas acordadas por mero decretazo, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de pudor, cuando obviamente el decreto ley tiene que ser convalidado por unas Cortes disueltas, ahora mismo supuestamente por una Diputación permanente, es decir, forzando el procedimiento hasta el punto de entrar en el puro fraude de ley, ¿no? Es grave, ¿no? Es francamente grave. Bueno, respecto a las medidas, yo tengo dudas sobre bastantes. Yo niego la mayor sobre el cariz social de estas medidas, ¿eh? El Partido Socialista, a la vez que hace propaganda social sobre aumentos de gasto, mantiene una brecha y un desequilibrio y unas desigualdades territoriales absolutamente lacerantes en España, ¿eh? Absolutamente lacerantes. En los presupuestos generales del Estado ha sido regado con millones Cataluña, como siempre, es decir, blindadas las comunidades autónomas más ricas de este país en detrimento precisamente de las más pobres. Bueno, hemos visto cómo está el tren de Extremadura y cómo están las comunidades autónomas, precisamente las que son leales a España y en las que no vemos gobiernos sediciosos o directamente golpistas. Con lo cual esta idea igualitaria o supuestamente social de un gobierno siempre del lado de los más fuertes, pues yo la pongo en cuestión. Respecto al aumento del gasto social, a que se repongan, por ejemplo, en la convocatoria de empleo público, bueno, pues habría que analizar efectivamente cuánto tiempo y cuántos años ha estado congelado también, ¿eh? Cuando hablamos de empleados públicos, no os olvidéis, también aquellos que sois liberales, que estamos hablando también de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estamos hablando de seguridad, de defensa, de una serie de atribuciones públicas. Que gane las elecciones, ¿no? Claro.
Totalmente. Porque yo tengo sobre derecho, la forma es fraudulenta. No, pero vamos a ver, Guillermo, yo tengo derecho a sospechar que se pretenden ganar 30.000 votos. No, es puro para las familias de los 30.000 votos. No sospechas, no sospechas, es la pura realidad. Claro. Hablaba sobre el fondo de la cuestión. Sobre el fondo de la cuestión puede ser discutible, puede haber una parte salvable, pero desde luego lo que es impresentable es que en plena campaña electoral anuncias la batería de propuestas que ha sido desde el principio, porque la campaña electoral ha durado meses. Ha sido toda una gran campaña electoral. Otros líderes políticos que digan, si mediante decreto ley se aprueba este concurso público de empleados, que sepan que si nosotros ganamos las elecciones, se anulará. Y los que hayan sacado la plaza pierden el puesto. Eso no pasa nunca, Daniel. Eso es ilegal. A mí, a ver si puedes poner... Porque el origen del funcionario ese es ilegal. Es ilegal. Y es fraudulento, lo hemos dicho al principio, no concurren los presupuestos del decreto ley. ¿Y quién va a convalidar el decreto ley? A ver si puedes poner una serie de puntos. Lo primero, en España solo se han reducido o congelado los funcionarios 2 años. Mariano Rajoy. Llevamos décadas aumentando la plantilla de funcionarios. Décadas. Y los que están escondidos en fundaciones, etc. Sí, Pero el tema del gasto me preocupa y mucho. En 2018 hemos sido el tercer país europeo que más hemos incrementado nuestro gasto. Solo nos han superado Letonia y Malta, grandes referentes, por cierto. Casi el 40% de nuestro crecimiento en 2018 ha sido gracias al gasto público. No nos engañemos. En 2019 hay elecciones autonómicas y municipales y se han levantado todos los municipios de este país. Ese gasto también ha tirado del empleo. ¿Dónde está creciendo el empleo? En la construcción. El sector de servicios, comercio ya está abajo. Construcción y función pública, por cierto. Es decir, es que vamos a tener un problema muy serio de gasto público en cuanto entre el nuevo gobierno. Las cifras son claras. Agujero entre 12.000 y 16.000 millones más todo lo que está aprobando el señor Sánchez para cumplir con el 1,3% del déficit que tenemos con Bruselas. Entre 12.000 y 16.000 millones. Y dices, ¿eso es un problema? Pues depende. En 2018, con datos hasta noviembre, el aumento de los ingresos públicos ha sido del 8%, unos 14.700 millones. Falta el mes de diciembre, pero en 2018 hemos crecido al 2,5 o 2,6%. 2019 eso no va a ocurrir. No. Ya estamos en el entorno del 2% y con claros riesgos a la baja. Entonces, da gracias si el incremento de ingresos llega a los 8.000 millones. Vamos a dar las gracias si llegamos, porque yo veo un escenario claramente de la baja. Entonces, el agujero se agranda. Y existen instituciones como la AIREF que velan precisamente por el cumplimiento de los presupuestos y de las obligaciones con Europa, que están dejando sus funciones de lado también para pagar la campaña de este señor, porque lo que quiere hacer este hombre con las pensiones, con las subidas de impuestos, con los gastos consolidables, tenía que haber sido de denuncia pública por parte de, por ejemplo, la AIREF. Y lo único que ha hecho es que, bueno, que hay que retocar un poquito el modelo de pensiones. Pero, ayer si tuviese una discoteca ya la habría arruinado. Ayer el gobierno y los españoles tuvimos cierta suerte, aunque yo creo que es un problema, es la no subida de los tipos de interés que ha dicho Draghi. Yo ahí no estoy nada de acuerdo. El día que nos suban los tipos de interés... Deberían subir los tipos de interés. Yo también. Yo creo que hay que subirlos. Bueno, dejemos de lado al Tito Draghi, que es tanta la deuda que tenemos con él, que aunque haya echado un borrón, nos ha escrito la mejor de las comedias en el pasado. Vamos con Ana Pastor. Dice Ana Pastor, oiga, es que no se puede, se ha puesto estupenda. Dice Ana Pastor, la del Congreso, dice, es que no podemos de ningún modo permitir que nadie vaya dopado a elecciones. Escuchen. La ley electoral prevé que cuando se convocan elecciones no se puede inaugurar ni una fuente, ¿no? Porque nadie podría inaugurar una fuente porque estaría haciendo con el dinero público ostentación y uso partidista, ¿no? Yo creo que nadie, ningún gobierno, ni municipal, ni autonómico, ni nacional puede ir dopado a unas elecciones. Tienes que ir en igualdad de condiciones. Bueno, se conoce que a la señora Pastor le viene el recuerdo de cuando acusaban al PP de acudir dopado a las elecciones con financiación de no sé quién y no sé cómo y tal, y le ha venido bien para ahora recordar eso, que no se puede ir a elecciones dopándose de votos con decisiones que ha tomado el gobierno. Pablo Casado, dice Pablo Casado algo parecido, que el gobierno está metiendo mano a todos los españoles en el bolsillo para financiar su campaña electoral, y en eso lleva razón. Escuchamos al líder del PP. Cuando yo sea presidente del Gobierno lanzaremos una ley para que no se pueda utilizar
este mecanismo de los reales decretos para hacer campaña electoral usando el dinero del contribuyente. En política no todo vale. No puede ser que un gobierno utilice la Moncloa, utilice el CIS, utilice Televisión Española, utilice hasta el atril del Consejo de Ministros para insultar a la oposición, utilice el Parlamento, utilice la Diputación Permanente, utilice todo simplemente para intentar ganar unas elecciones en las que no lo tiene nada fácil. Lo mismo que nosotros. Impecable, impecable, lo que dice es cierto. Lo del latín lo hemos visto. No es opinión, es diagnóstico, es una realidad. Es una realidad. Y el problema es que el PP de Rajoy, cuando gobernó con mucho complejo, y eso es el PSOE, no tiene ningún tipo de escrúpulo, ningún tipo de complejo, y cuando entra en Radio Televisión Española no tienen problema en purgar a periodistas afines a la centro-derecha. Cuando está en la Moncloa no tiene ningún problema en utilizar todo el poder del Estado en beneficio partidista, y eso el PP de Mariano Rajoy no lo hizo, pero yo creo... No, incluso purgó por el periodistas complejo, de centro-derecha. por el pudor. Eso es también cierto. También hablo de es decir, Radio Televisión Española, del singular. Entró el PP y dijo, bueno, vamos a mantener la pluralidad, vamos a mantener la pluralidad. No. Y llegó el PSOE y raca. ¿Qué hizo no es el peor Zapatero en la buena etapa de Zapatero? Meter a un montón de funcionarios podías haber cogido... Zapatero cuando ganó las elecciones podías haber cogido el ejemplo de los medios públicos. Que podías haber cogido el ejemplo de Telemadrid, que es un gobierno del PP que hace entrega de su televisión a Podemos. Exacto. Pero, por ejemplo, cuando Zapatero entró, dijeron que es que los medios públicos no tenían que hacer opinión. A todos los que estábamos allí nos echaron. Y el 1 de septiembre empezaron una nueva temporada con nuevos tertulianos. El problema de la derecha siempre será el mismo. ¿El complejo? Que el complejo. La derecha tiene complejo de ser de derecha, de defender la bandera de España, de gobernar con complejo. No siempre, porque ahora, por ejemplo, eso es un maestro, gobernar sin complejo. Hay una derecha, que es Vox, que no tiene ninguno de esos complejos, ¿no? Pero tienen que gobernar. Hay una derecha que, aunque un poquito, pero no tenía mucho complejo en la época de Aznar. El problema con Rajoy es que ese señor... debe haber tenido unos pactos muy raros cuando él vino al poder, porque todo, y que podía haberlo hecho con una mayoría absoluta, como no había tenido nadie, hizo todo lo contrario y respetó toda la hoja de ruta que había pactado Zapatero con la ETA. Estamos en un momento histórico de la derecha española, no solo por la irrupción de Vox. Es la primera vez que la derecha española está en manos de no funcionarios públicos. Aznar era inspector de Hacienda, Rajoy era registrador de la propiedad, todos los horarios, abogados del Estado, es decir, eran estatalistas. Burócratas. Eran burócratas, eran defensores del Estado, eran pactadores porque el Estado si es el Estado. ¿Acaso malos defensores? Pero... No, y además, pero es que la única forma de renunciar, de reducir el Estado, de que la función pública sea distinta, es desde una derecha, porque la izquierda siempre ha sido estatalista, es desde que llegara una derecha que no esté comprometida a través de personas que en su vocación personal son funcionarios públicos. Y por primera vez, tanto en Vox como en el Partido Popular, nos encontramos con liderazgos que no son funcionarios públicos, porque si no siempre están defendiendo el Estado, son puros estatalistas. Montoro, ¿qué hacían? Más Estado, siempre más Estado. Y a la derecha no le corresponde hacer más Estado, sino disminuirlo, sobre todo si te quieres llamar liberal. Y hacer política. A vosotros os preocupa que si el PP mete a gente, que si tiene complejos, que si el PSOE... ¿Qué queréis que va a hacer Ciudadanos si entra al gobierno? Exactamente lo mismo. A mí lo que me preocupa es que exista una entidad que pagamos todos, que se llama Radio Televisión Española, y que cada 4 años cambie de personal porque a una persona... o todas las autonómicas, un buen hombre se le mete entre ceja y ceja. ¿A dónde quiero llegar con esto? Vamos a ver. Cuando el 44% de nuestro Producto Interior Bruto está en manos de una minoría, porque los políticos en este país son muchos, pero mirándolo en relación a 46 millones es una minoría, ¿qué ocurre? Pues que juegan con los recursos de todos los españoles a favor de esa minoría. Léase PSOE, PP, Ciudadanos, Vox está por ver. Y entonces, a mí lo que me preocupa es el 44% del PIB en manos de una minoría. El 44% directo, por cierto, que luego está todo lo indirecto. Entonces, lo que está demostrado es que los países prósperos, los países capaces de garantizar las libertades individuales, incluida la libertad de comunicación, son países que tienen un peso del sector público de un 25 o 30%, no más.
¿De acuerdo? Ahora el sector público ejerce de freno. ¿Por qué? Por todas estas guerras de poder, por toda la burocratización y un largo etcétera. En primer lugar, yo pongo en cuestión esto de las dos almas del Partido Popular. Recientemente Pablo Casado ha hecho unas declaraciones escalofriantes. No descarto volver a pactar con el Partido Nacionalista Vasco. Y bien, volver a pactar porque el Partido Popular lo ha hecho constantemente. También el Partido Popular de las esencias, el de verdad, no el de Rajoy, el de José María Aznar, el de los pactos del Ballester, el de las cesiones del 30% del IRPF, de la competencia de seguridad, de la competencia de Mossos de Escuadra, de la defenestración de Vidal Cuadras, aquel Partido Popular, respecto al cual el racista recientemente fallecido, que en paz descanse, si su conciencia se lo permite, Xavier Arzallus, o que en paz no descanse directamente, dijo en 14 días le he sacado más a José María Aznar que en 12 años a Felipe González. Con lo cual, esto de las dos almas del Partido Popular, con Casado intentando diferenciar entre independentismo y nacionalismo, a mí ya solo, para empezar, me preocupa, porque el nacionalismo es una fuerza reaccionaria y es la fuerza motriz ideológica del independentismo. Es decir, no hay independentismo sin nacionalismo. Con lo cual, a mí esto de intentar diferenciar ya los nacionalismos buenos me preocupa. Y luego el tema del Estado. Bueno, claro, yo soy de izquierdas y efectivamente yo defiendo el Estado, y defiendo un Estado fuerte, un Estado que tenga atribuciones públicas. Y si queremos reducir fuertemente el número de funcionarios, me parece genial, pero habrá que poner encima de la mesa con claridad qué sectores públicos, porque el grueso del gasto público no son los coches oficiales, no es el gasto superfluo. Como Daniel perfectamente sabe, es el Estado social, son las competencias de los servicios sociales. Y entonces tendréis que plantear con claridad qué competencias se van a ser privatizadas, van a ser externalizadas. Déjame terminar. Gasto público, índices de gasto público muy bajos, de presencia del Estado muy bajos, en el África subsahariana vas a encontrarlos. O sea, es decir, un montón de países donde el Estado tiene un papel mínimo, minúsculo. Bueno, claro, son estados fallidos. No es mi modelo, pero seguramente de algunos minarquistas o de algunos anarcocapitalistas. No, pero también vamos a Botswana, si quieres, vamos a África subsahariana, que son estados del 10% de gasto público. El Estado tiene que funcionar como una empresa privada. Si un funcionario deja de trabajar con un rendimiento óptimo, a su casa. Iba a terminar. Es decir, tu modelo por poco compartido, mi modelo ya ni siquiera puedes decir que es un modelo de izquierda. Pero por plantear una discrepancia. Yo defiendo la unidad de España, que es el Estado, por cierto, es la nación política, es el Estado, y me parece ciertamente contradictorio defender la unidad de España y un Estado muy pequeñito, porque ¿qué Estado defendemos cuando nos estamos quejando que en Cataluña no hay Estado? Uno de cada 3 euros generados no es un Estado pequeño. Digo vuestro modelo, ese que defiende la unidad de España y a la vez un Estado prácticamente ausente, mínimo, raquítico. Pero el Estado es España. Yo arranqué. Es el España. Me vas a hacer llorar, Guillermo, que no hemos venido a debatir el papel del Estado. Hombre, por poner un punto de discrepancia. Perdona, arranqué de una taquilla, porque además creo que es muy poco de izquierdas, muy poco social y muy poco solidario. Arranqué de una taquilla cuando fui director general. Una cosa que estaba pegada que decía: cuando no trabajamos es por la mañana y cuando no venimos es por la tarde. Un funcionario público cuya máxima es esa, lo que tiene que estar es en su puta casa, con perdón. Seguramente. Porque yo no le pago los impuestos para mantener a un semoviente que vive porque sacó un día un examen, una plaza. Y a mí o me justifican el puesto de trabajo de cada uno de los semovientes que están en la función pública o se van a su casa. Ni tú, Román, ni yo, que trabajo en el sector privado y que soy autónomo y soy abogado y no he cobrado un céntimo del Estado. Pero servidores públicos de primer nivel hay en España. Nos vamos a ir a publicidad y voy a reconvenir a los ilustres caballeros que estamos para hablar aquí de Sánchez y de sus imposiciones, no de los modelos que cada uno tiene del Estado, que yo el mío me lo callo. ¿Sí? Venga, vamos a publicidad. Gobernaré hasta el último minuto. Los ejemplos son muy importantes. Los de las segundas damas también. Begoña Gómez, la hija del de las saunas gays. Sí, esta llega el día 8M y se pone estupenda haciendo mensajes a las mujeres del mundo mundial para que se manifiesten en pro de la igualdad. La igualdad de ella con las mujeres, la de los hombres con las mujeres. No sabemos qué demonios de igualdad es la que defiende Begoña Gómez, pero sí tenemos memoria y hemeroteca. Y en nuestra memoria y hemeroteca ha dejado esta mujer, Bego la africana, la que fue colocada por su marido en el Instituto de Empresa, la que ha conseguido ahora un contrato para su otra compañía, la que hace marketing directo, por llamarlo alegremente. Esa decía lo siguiente hace apenas 2 años, antes de que su marido se encumbrara.
¿Cambiaría algo tu vida? ¿Te plantearías dejar el trabajo? Es decir, no sé si esa vida como primera dama implicaría romper mucho con lo que tienes. Su presidente está muy preocupado con esto. Sí. Sí. Hay algunos clientes y tal que me dicen, Begoña, mira, este proyecto que lo vamos a hacer durante 6 meses y tal, ¿nos pilla o no nos pilla porque vas a continuar o no? Digo, si voy a continuar, no os tenéis que preocupar. Llevo mucho tiempo en la misma compañía, llevo más de 16 años. Llevo más tiempo en la compañía. ¿En política? Ya sabes a quién dejaría. Es estupenda. Es una compañía que cogía gente del paro, los tenía 15 días trabajando, les prometía 400 euros sometidos a conseguir a puerta fría unos cuantos clientes, no se conseguían, a la calle a renovar la plantilla. Pim, pam, pum, pam. Es decir, nada ejemplar. Nada ejemplar. Social, muy social. Nada ejemplar. No, pero bueno, ¿qué se puede pedir de ejemplaridad cuando vemos que los partidos, a menos de 2 meses de elecciones, aquí hay ilustres caballeros que han escrito sobre eso, hacen lo que decía Warren Buffett, cherry picking en otros partidos. Dice, hombre, Soraya pasa. Dice, hombre, Bauzá pasa, ven para acá. Esto es el banderín de enganche de Albert Rivera. Ya, pero que no puede ser un partido, es un vertedero. Sí, extraordinaria. ¿Y usted, don Ignacio, ha escrito a propósito de eso? Bueno, sí, claro, es que el caso de Ciudadanos es un caso muy peculiar, ¿no? Un caso muy peculiar porque es un partido que ha dado un salto a la política nacional de una manera perfectamente estudiada, en la cual, pues, primero había que comerse pues a siglas, curiosamente, que eran siglas muy fiables desde el punto de vista español, ¿no? Porque UPyD pues, tenía un proyecto de España que, aunque fuera federal, no tenía nada que ver con este federalismo, federalismo asimétrico que nos proponen, porque era un federalismo en el cual tenía contemplado también el asumir competencias y además con una igualdad de todos, ¿no? Y entonces esa usurpación de espacios políticos es una de las cosas que ha sido la seña de identidad de Ciudadanos, ¿no? Entonces lo ha hecho primero eliminando partidos y después tratando de succionar a derecha e izquierda pues todo tipo de mensajes. ¿Para qué? Entonces ahí está la casa, lo importante. ¿Qué es lo que está detrás de los objetivos de Ciudadanos? Bueno, hay una cosa que para mí me parece fundamental, la he estado analizando siempre que he escrito sobre esto, porque me parece que es la piedra de toque de lo que nos jugamos en el futuro en España, que es la reforma de la Constitución, ¿no? El proyecto de reforma de la Constitución que tiene el PSOE, que ha abanderado el PSOE, que es que tiene que abocar a una confederación asimétrica en la cual, que es lo que le va a dar a todos, ¿no? Le va a dar a todos a Cataluña, etcétera, la posibilidad incluso de ser unos estados asociados. Ese es el final de este proyecto. Bueno, pues ese proyecto de confederación asimétrica que está la base de todo es la reforma del Senado y convertir el Senado en una Cámara territorial. Una Cámara territorial blindando previamente, dando todas las competencias a las autonomías, con lo cual y brindarlas de manera que se le daría además al Senado un derecho de veto sobre cualquier cuestión que afectara a las autonomías, ¿no? Ese proyecto que tiene el PSOE, ¿no? Pues es un proyecto que también lo tiene Ciudadanos. Entonces, claro, uno se pregunta, todo esto que está ocurriendo con Cataluña, con estos partidos catalanizados, ¿no? Y el caso de Ciudadanos es un partido catalán, no nos olvidemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Pues por ejemplo, con el secesionismo. Yo creo que el secesionismo es exactamente igual que lo decía Arzayus con la ETA. Los secesionistas son los que agitan el árbol, pero después hay otros que recogen las nueces. Y esas nueces son las que van a llegar, con la reforma de la Constitución, que es poner un mapa de España que ya no va a tener vuelta atrás. Y ahí es donde se sitúan una serie de partidos que deberían clarificar si están por eso o no lo están. Yo me temo, porque siempre ha estado, y no hay nada más que ver los programas electorales, y después, y sobre todo, el programa de investidura que hizo con Pedro Sánchez, pues que, por ejemplo, Ciudadanos está en eso, ¿no? Ciudadanos es un partido de las 1000 caras, siempre ha sido un partido de las 1000 caras. Desde un punto de vista territorial, Ciudadanos ni en sus orígenes propuso una reforma constitucional clara, como bien ha dicho Ignacio, como
como sí lo hizo UPyD, para recuperar determinadas competencias para el Estado central y acabar con la centrifugadora territorial del Estado de las autonomías y proponer claramente una reforma a fondo del título octavo de la Constitución. Nunca lo hizo, pero sí que es verdad que Rivera, bueno, que parece que va a cumplir 40 años, pero parece que sigue siendo un joven aprendiz de la política, bueno, lleva 12, 13 años de parlamentario, y es que Ciudadanos no ha podido dar más giros, ¿no? En sus orígenes era claramente un partido que venía a llenar el hueco, por cierto, existente por la deriva directamente no catalanista, sino nacionalista del Partido Socialista de Cataluña. Se definía como el centro izquierda no nacionalista, ¿no? Luego, uno de los primeros bandazos muy fuertes fue en 2009, ¿no? Con aquel pacto, con esa coalición eurófoba y ultraderechista de Libertas. Luego ha intentado ser el perfecto centro. Luego ha tratado de ser un partido de centro-derecha liberal, luchar con el Partido Popular por ese espacio. Ahora parece que quiere captar a base de golpes de marketing y de fichajes estruendosos, ¿no? El espacio del voto de la izquierda, cuando en su último congreso expulsó el término socialismo democrático, socialdemocracia, de su ideario que allá a nadie interesaba, pero que sí que efectivamente fue un guiño, otra vez de marketing, para ocupar el espacio de la hegemonía de centro-derecha, pero ahora ha aparecido Casado y ha aparecido Vox, y claro, no hay otro espacio. Guillermo, eres un cachondo. Calificar de fichaje estruendoso lo de Soraya Rodríguez o lo de Corbacho... Bueno, lo de Soraya no se sabe, lo de Silvia Clemente, pero está bien, ¿no? Aquí absolutamente brutal. Fíjate, a mí me sirve lo de Soraya para demostrar una realidad política que es uno de los problemas que tiene España. Y es que ahora tenemos una serie de personajillos en política que lo que hacen al entrar en política es sacarse una franquicia de político. Claro. Abrazan unas siglas y luego, si no me gustan estas siglas o no me ponen un sitio, me voy a estas otras, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, cómo eso quizás el mayor aglutinador de franquiciados políticos es Ciudadanos, que tengo que ser lo mismo y todo lo contrario. Pero eso se basa en el abandono de las ideologías de los políticos, en trabajar sobre el momento táctico y no sobre el momento estructural, ¿no? La no ideología de la política ha llevado a que Carmen Martínez Castro, en los desayunos con periodistas en Moncloa, dijera con Mariano Rajoy aquella tontería de que las políticas progresistas de Rajoy dejaban a la socialdemocracia europea a la derecha del PP. Yo creo que los que votamos por aquellos 185 escaños del Partido Popular después de Zapatero, lo que no queríamos es que el Partido Popular dejara a la derecha la socialdemocracia europea, sino que corrigiera todos los abusos que había cometido Zapatero desde dentro de su ideología, ¿no? Entonces ahora nos encontramos en esa desideologización en que por lo menos la Soraya PSOE ha mandado una carta diciendo por qué se va del PSOE para llevarse la franquicia de política a Ciudadanos o donde sea, además como independiente. Pero es que la Soraya del PP se reúne en los hoteles para volver a montar el PP auténtico cuando ella vuelva a primera fila. La que dejó Cataluña en manos de los golpistas. A la que le han declarado la independencia, a la que si eso es un abogado del Estado, después de verle testificar en el juicio, alucinas de qué bajo ha llegado la categoría de abogado del Estado, como la de presidente del Gobierno. Entonces, el problema es que Pedro Sánchez, al que le estamos dedicando este especial, es quizás el paradigma de toda esta porquería de mediocridad, no ideología, descrédito absoluto, utilización de la política como aparato de poder para el posicionamiento personal, para que tu mujer tenga un contrato también secreto de Estado con el Instituto de Empresa, que supuestamente era una institución medianamente de derechas, en el que ahora cobro una subvención de 5 millones, pero si le pago 3 gano 2. A toda esta vergüenza, ¿quién es el que es la visión más clara de toda esta porquería? Pedro Sánchez. Si tú analizas el currículum de muchos de los cargos de Ciudadanos, te das cuenta que el nivel de paracaidistas es brutal. Es decir, el cuerpo de paracaidistas de Ciudadanos debe ser el más grande de España. Si analizas la trayectoria de cargo... Le van a llamar la BRIPAC. Ahora a los ciudadanos la BRIPAC. Es un veletismo absoluto. Me refiero, si ves la trayectoria política e ideológica de sus cargos, ves cargos que han pasado como Juan Marín por todos los partidos políticos. Es decir, un segundo. Ciudadanos es un partido que no tiene ideología clara. Es decir, de la prisión permanente revisable han pasado de rechazarla a aceptarla simplemente por la presión de la opinión pública y porque las víctimas han salido a la calle. Es decir, yo no me fío del típico amigo que cada día piensa una cosa. A mí me gusta la gente con convicciones sólidas e ideológicas. Vox o el PP, podremos decir todo lo que quieran, pero han mantenido
más o menos una cierta ideología y sus cargos políticos, algunos más a la derecha, otros más a la izquierda, han mantenido una ideología, salvo Borja Semper en el PP de Guipúzcoa, que espero que lo fiche ya Ciudadanos. Yo no me fío. Presentado candidato en Guipúzcoa, porque el cartel de Borja Semper ni siquiera lleva la sigla del partido, siendo presidente del PP. Es decir, se presenta él, el PP presentará a alguien. Albert Rivera, cuando dice, no, nosotros hemos firmado que no vamos a pactar con el PSOE. Si le salen los números y pueden repartirse ayuntamientos, diputaciones y comunidades, lo van a hacer. Van a pactar, porque Ciudadanos es un partido hecho por y para conquistar poder. Hay un vídeo maravilloso en el que Albert Rivera y el Comité Ejecutivo de Ciudadanos, como se llama el Comité Nacional de Ciudadanos o lo que sea, habían decidido también por unanimidad que nunca apoyarían a Mariano Rajoy en el gobierno porque ellos nunca apoyarían la corrupción. Llega a la votación y votan sí. El otro día, cuando el Comité Nacional de Ciudadanos aprobó por unanimidad que nunca apoyarían a Pedro Sánchez y al PSOE, que le costó 5 segundos decirlo a Villegas, quiere decir que como sumen, votan sí. Villegas no ha sido capaz de decir algo en 5 segundos nunca. No, sí. Pero el mayor nivel de veletismo lo vemos en su nueva líder en el Parlamento de Cataluña, que estaba 3 años antes con la estelada en la diada. Es que a mí me da miedo. Es que es una locura. Ahora, representante del partido que supuestamente lucha más contra el golpismo. Es de locos. Es que decir que no va a pactar el PSOE con el PSOE, Ciudadanos, vamos, es verse en la obligación de decir eso, es el caso más claro para desconfiar. Muy rápido, Daniel. Muy rápido. A mí personalmente no me extraña nada lo de Ciudadanos y un ejemplo son los 2 últimos fichajes que ya hemos comentado, Silvia Clemente y la señora Begoña, una de... Silvia Clemente es para meterla en Gran Hermano. Una del PP y otra del PSOE. Eso lo que nos deja entrever también es que el PP pre-Pablo Casado era lo mismo que el PSOE... ahora el PSOE se ha extremizado, ¿no? Pero eran marcas muy parecidas y ahí están dos antiguos líderes que ahora están en Ciudadanos. Yo solo puntualizar, tenemos que tener en cuenta que la persona que vota a PSOE o a Podemos tiene que votar a alguien. Es decir, no vamos aquí a engañarnos diciendo que como PSOE está hecho un Cristo, que Podemos efectivamente es Venezuela traído a España y todo esto, va a votar a PP, a Vox o a alguien. Entonces, pero se puede abstener, ¿eh? Como en Andalucía. Claro. ¿El mal menor es Ciudadanos? Pues probablemente. ¿Que va a pactar con el PSOE si salen los números? No tengo ninguna duda. ¿Podemos? ¿Ha dicho usted Podemos? Podemos es ese partido que procura convencernos a todos de que alguien que falsea un máster no puede estar en política. En cambio, alguien que facilita, colabora, es sentenciada y condenada por un asesinato puede ser candidata en Ávila. Pilar Baeza. Esto es lo que dice el hermano del asesino, del que recibió el arma de Pilar Baeza. Esto es lo que dice, vean. Es decir, el resto fue una argucia, entonces cada vez que oímos la presunción de una violación, de una agresión, la indignación es máxima, porque en la sentencia no se recoge en ninguna, ni en los autos, en nada, en las pesquisas, nada, es decir, nada. Ella es una persona muy fría, calculadora, los hechos atestiguan y demuestran esto, y nunca fue recogido nada. Mi hermano nunca violó a nadie, ni abusó, ni nada de esta persona. Ella es una asesina fría. Bien, pues ella, inasequible el desaliento, lo que dice es que esto se lo montan y se lo hacen porque es mujer, claro, y porque no la soportan por ser mujer en política. Óiganla. Yo no acepto chantajes ni me vendo, pues no es la primera vez que se me intenta callar utilizando mi pasado como amenaza. La gran pregunta es, ¿realmente merece la pena todo esto? La respuesta es sí. Porque solo con actitud de cambio se puede al menos intentar cambiar las cosas. Hombre, yo entiendo que el miedo es un argumento muy poderoso, pero espero que los ciudadanos en Ávila no lo hagan. Tú puedes apostar por la reinserción, pero no puedes dar lecciones de ética a otros partidos. Habéis pedido la dimisión de Pablo Casado por el caso Máster cuando ni siquiera ha sido condenado. La dimisión de Cristina Cifuentes por 3 cremas cuando ni siquiera ha sido condenada. Yo solo digo una cosa. El Chicle, asesino de Diana Quer, y Ana Julia Quezada, asesina del pequeño Gabriel, ya saben que cuando salgan de la condena, cuando cumplan su condena y se reinserten, tienen las puertas abiertas de Podemos. Pero ya saben al partido donde va ese tipo de calaña. Por lo tanto, es una auténtica vergüenza. Y Podemos también tiene, o también tuvo, un diputado condenado por abusar de una niña de 5 años. Es decir, ese es su listón. Pero ni diseñado adrede puede ser más grotesco. Todo, ¿eh?
todo lo de Podemos. Está sucediendo en las... A mí me encanta porque, vamos a ver, los partidos no delinquen. Pero Podemos siempre habla del Partido Popular. Bueno, ahora sí pueden delinquir, ¿eh? Ahora sí con la reforma sí, pero habla del partido corrupto, porque ha habido gente de ese partido que ha cometido corrupción. Sí. O sea que aplicándole su forma de entender la política, sería un partido homicida o podemos hablar de Podemos como el partido asesino. No, claro, Sí, siguiendo la... yo les aplico su lógica, es decir, lo que no vale, ya está bien, es que las izquierdas, desde su ética, a los demás puedan tildar, calificar, adjudicar carnes de demócratas, y ellos... No, ellos tienen derecho... Esto no es de izquierda, esto es una tomadura de pelo. Y lo del cartel de Vuelve, del macho alfa... Es decir, lo hace la izquierda, no se le ha ocurrido a nadie del otro lado. Si ese cartel, si ahora saliese en la Puerta del Sol, Pablo Iglesias miraría alrededor y estaría solo. Sí. Bueno, tendría que volver al casoplón de Galapagar, que es lo que no entiende la muchedumbre que le rodea. O sea, estarían 4 frikis y Pablo Echenique. Carmen Lomana. Bueno, quizás uno de los territorios de derrota del presidente Sánchez sea el proyecto de exhumar a Franco de donde está enterrado, en el Valle de los Caídos. Ese ministro Grande Marlaska, ese antiguo juez, al que, por cierto, la compañera de justicia llama el ministro maricón, sí, claro. Marlascón, podríamos decir. Pues el ministro Marlascón resulta que tiene una idea tan desfachada de lo que ha sido un cúmulo de errores descomunales de este gobierno en su propósito de exhumar al general Franco, que, bueno, estas declaraciones lo dicen todo. Yo es que todavía no alcanzo a comprender cómo no todos los españoles estamos conformes con menos temas burocráticos y que esos restos tuvieran que salir ya inmediatamente y nos cobijamos en sí que hay un recurso, otro recurso y parece que alguien va a ganar algo porque salgan más tarde los restos de Franco. Yo creo que lo que tendríamos que estar todos de acuerdo es que los restos de un dictador cuanto antes salgan de ahí, mejor. Madre mía, lo que ha salido de la justicia española. La ley. Un tío que propone saltarse la ley. Acabemos con esto. Doctora en Derecho Constitucional, Carmen Calvo. Sin licencia, pero yo aquí sí agradecería un posicionamiento claro de algunos partidos de centro-derecha. Es decir, aquí Vox sabemos el posicionamiento, pero otros partidos de centro-derecha no se han posicionado. Es decir, hay españoles que consideran una auténtica aberración que saquen los restos del dictador Franco, porque no se están moviendo los restos de otros asesinos genocidas que mataron a miles de españoles del otro bando. Solo se quieren mover los de Franco. Y hay preocupaciones mucho más importantes en España, como el órdago separatista, como los impuestos, como las pensiones de nuestros mayores, que sacar los restos de un dictador al que iban a ver, entre comillas, 4 turistas. Porque eso es lo que había en el Valle de los Caídos y ahora hay colas. Ahora no van 4, ahora van 4 millones. Ni Vox ni PP hacen comentario de estos porque esto no le importa a una mayoría importante. Pero hay españoles que quieren un posicionamiento claro. Es una enorme cortina de humo que saca el PSOE para polarizar. Cuando las cosas van mal, el mercado de trabajo, las últimas cifras del mercado de trabajo son preocupantes, la economía es preocupante. Entonces, es una enorme cortina de humo que saca el PSOE. Y cuando no hay nada de que le sale mal porque hasta en el Vaticano tienen que decirles, oiga, que no hemos dicho. Es la primera vez que lo hace un desmentido. Lo de Franco es la anécdota y la categoría es la ley de memoria histórica. No, pero sí. O sea, lo que hay que ir es contra la ley de memoria histórica y hay que decir, o sea, lo que supone que haya unos partidos políticos que quieran imponer una visión de la historia, además de una historia dramática, en la cual bueno, pues hubo 2 bandos de españoles que se estuvieron matando. Entonces, para eso se hizo una transición en la cual pues había un pacto implícito de que se iban a olvidar precisamente de si lo que habría que tener es desmemoria, porque había el pacto implícito de que se tenía todo el mundo tenía memoria para muchísimas cosas, pero sobre todo tenía muchas más razones para olvidarse de las cosas que hicieron. Y desde ese punto de vista, eso fue la transición y esto es lo que quieren tumbar. Entonces, lo de Franco, después, ellos en el fondo lo que querrían no es exhumar, es sacarlo y fusilarlo sumariamente. Eso es lo que les encantaría hacer, ¿no? Pero además, vamos a ver, si sacamos toda la lista, a mí me gustaría saber... Todos los dirigentes del PSOE son hijos de militares y altos cargos franquistas, que la lista es innumerable. No son pocos, no son pocos. No son pocos, son muchos. Segundo,
Aplicando la lógica de Carmen Calvo, la doctora en Derecho Constitucional, a Franco no le pueden exhumar aplicándole la ley de la memoria histórica, porque el que hizo la guerra fue el general Franco y el que está enterrado es el jefe del Estado. Ya, es distinto, ¿eh? Si Pedro es distinto que el presidente del gobierno, Franco, el general de la guerra, es distinto que el jefe del Estado, porque eso no solo se puede aplicar a unos, hay que aplicárselo a todos. Lo peor de todo es que el ministro de Interior es juez. Y lo peor de todo es que el ministro de Interior, cuando deje ese ministro de Interior, volverá a ser juez. Eso es lo peor de todo, que en este país no se ha cerrado la puerta giratoria juez político, porque por lo menos tenían que pasar 10 o 12 años para que un juez pudiera volver a la política, después de oír estas cosas. Este señor, a los jóvenes vascos que montaban algaradas, les metía por vínculos terroristas por Caleborroca en la cárcel. Cuando en Cataluña, con la misma violencia o más, los mal llamados CDRs, Comandos de Defensa de la República, que son comandos violentos independentistas, montan algaradas de una violencia exactamente igual o equiparable, dice que son incidentes normales de orden público. Con lo cual, ese juez es capaz de juzgar en los mismos hechos de dos maneras distintas, que se llama prevaricación. Y que un señor que es juez diga que los procedimientos en un Estado de Derecho garantista, como es el derecho español basado en el derecho romano y la escuela alemana, tiene narices, hay que saltárselos. Lo que no puede hacer es volver a la justicia. A este señor lo que hay que hacer es inhabilitarle como juez por ser ministro del Interior y hacer esas declaraciones. Yo comparto perfectamente con Román, que es bastante estremecedor que una persona que ha sido magistrado nos diga que el derecho procesal y que los procedimientos en un Estado de Derecho y en un Estado democrático son absolutamente irrelevantes. Son una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Es decir, que se puede hacer de cualquier manera las cosas. Y también comparto con Daniel que aquí el problema es cuando el argumento circular y recurrente es Franco. Es que me imagino si en 2050 o en 2060 gobernando el Partido Socialista y seguiremos con Franco. Y Franco ad eternum. Y es que es el mejor homenaje que se le puede hacer a Franco, que ya sabemos que es un dictador, y dejemos a los historiadores como una sociedad pluralista y democrática que discutan, que contravengan sus tesis y que analicen la Segunda República, que analicen el franquismo, que analicen las evoluciones del franquismo, y ahí están sociólogos como Juan Linz y que digan si hemos evolucionado de un régimen protototalitario a otro autoritario. Bueno, esto es una cuestión histórica muy interesante, apasionante, sobre la que podemos debatir horas y horas, pero un gobierno en pleno año 2019 no tiene otro postulado político, además de poner la gobernabilidad del Estado en aquellos que quieren destrozar el Estado, algunos de los cuales, por cierto, herederos de las oligarquías catalanas y vascas que se forraron al calor del franquismo y que son las mismas oligarquías que siguieron gobernando y manteniendo el poder después en democracia. Es decir, además de eso, que el único postulado sea hablar como argumento circular y recurrente de Franco es obsceno y es triste. Una de las mejores cosas, y la familia Franco con un poco más de tiempo le agradecerá a Pedro Sánchez, que es una frase que es de un alto cargo de Zapatero y vinculada a la ley de la memoria histórica, que le dijo a Carmen Calvo a los 108 días de gobierno: vosotros en 100 días habéis hecho más franquistas que Franco en 40 años regalando estancos. Ya lo decía Javier. Pero eso se lo ha dicho a un dirigente socialista. ¿Cuántos turistas están yendo ahora? ¿Cuántos turistas están yendo ahora? Pero si el mejor patrocinador del Valle de los Caídos es Pedro Sánchez. Yo creo que esta familia, la familia Franco, dentro de unos años a Pedro Sánchez le tendrán en casa con un nino no quemable. Román, si quieren debate histórico, algún día podríamos hablar qué hubo aquí de fascismo en España, cuán minoritario era Falange Española de las Jons y cómo había un grupo parafascista en España, que sí que lo hubo, además de Falange Española de las Jons, que era Esquerra Republicana de Cataluña, con Dencás dando un golpe de Estado contra la Segunda República Española y huyendo por las alcantarillas de Barcelona a la Roma musoliniana, o de los Escamots, grupo parafascista. ¿Podemos hablar de eso? Sí. Del fascismo español, que lo hubo, por ejemplo, en Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué cosas? Bueno, socios predilectos del Partido Socialista. Mira, está la patochada en obcecarse en algo que no estás capacitado a hacer. Está la obsesión por la exhumación de Franco. Está el criterio egoísta de entender que ahí vas a ganar votos. Tan desfachado, tan fuera de tiempo, tan absurdo, que lo mejor es burlarse de él. Sí. Y para burlarnos de él, os sugiero una pieza de humor, que el humor es siempre bienvenido. Vamos con ella.
españoles. ¿No es cierto que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Ese agua limpia y serena de los pantanos míos que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que quieren la exhumación? ¿Me exhuman o no me exhuman? Yo no puedo estar con esta incertidumbre todo el día. Tengo muchas cosas que hacer. No me quieren en el Valle de los Caídos, ni tampoco en la Almudena. Si se pudiera elegir, prefiero Doñana con el lince ibérico, para que no nos extingamos. O si no, en Mercadona, o en la cola del paro, donde haya gente, o ya puestos en la Moncloa, por joder un poco. Antes me llamaban Francisco Franco, ahora dictador. Pues viva España y viva vos. Y a la Madrid. Bueno, es que no hay como tomárselo mejor, ¿no? Como aquel anuncio de coches, ¿y Franco qué dice? Sí. Es que es un tema que no interesaba a nadie hace unos años. Es decir, yo me levantaba por la mañana y cuántos españoles se miraban al espejo y decían, no puedo seguir viviendo con los restos del dictador allí. Permitirme, que tiene muchísima gracia. Está muy bien elegido, vamos, el que ha puesto la voz es que la ha clavado, ¿no? Pero digo nuestro que amigo Ángel Solera, que le agradezco pero vivamente. el último mensaje no es inocente, ¿eh? No. El último mensaje que dice viva España y viva Vox, es para que viene para hacer el discurso es a la Madrid, que ese señor es inocente. A la Madrid, pero es un mensaje para que en broma para que se asocie a Vox al franquismo. Es que esas cosas veo que están circulando mucho, que circulan mucho gente. O sea, y en el humor hay que ser, de mucho humor, pero de mucho humor hay que ser tolerante. Hay españoles que están a favor de que Vox se haya posicionado en contra de que sumen los restos de Franco. Pero una cosa es eso. Yo no veo tampoco, es un chiste. Yo no le veo una intencionalidad política. No te puedes ofender, no se puede ser tan piel fina. Es que digo que ya veo muchos Ignacio, que tratan de... Quiero recordar que tú eres el autor de Las cloacas del 11M, que es un libro, pues una piedra sillar en la investigación del asunto del 11M. Aquí lo tenéis, para que lo enfoquéis bien enfocadito. Bueno, estamos llegando a ese momento fatídico del año en el que echamos la vista atrás y recordamos el 11M con unas novedades a propósito de lo que ha declarado al juez el comisario Villarejo. Excomisario Villarejo. ¿Qué dice? Resumimos rapidito y os pido a todos su opinión, empezando por ti. En primer lugar, que la dinamita, parte de ella, salió de la Guardia Civil. En segundo lugar, que están implicados en este asunto, todos son conjeturas porque no aporta prueba alguna, que están implicados en este asunto los servicios marroquíes, los servicios franceses y que contribuyeron a emborronar la investigación, un viaje suyo a Siria en el que iban a buscar las llamadas desde una cabina en la que supuestamente desde allí les contaban cómo activar esos explosivos. ¿Todo eso a ti te parece, Ignacio, que es creíble? Bueno, es que habría que separar el trigo de la paja. Entonces, Villarejo está haciendo una cosa, está amenazando. Entonces está sacando cosas, está diciendo en algunas cosas muchas verdades. La principal es una cosa que llevamos diciendo, lo que hemos escrito sobre esto, y, en fin, y grandes periodistas como Fernando Mújica, Luis del Pino, etcétera, que es una cosa evidente. La versión oficial del 11M es una absoluta mentira. Claro. Bueno, está claro, pero es la versión. Es que por decir eso y demostrarlo, porque este libro, por ejemplo, pues lo demuestra por todos lados, ¿no? Por eso es que había auténticos movimientos, casi faltaba, pues no sé, pues hacer scratches, ¿no? Llamando conspiranoicos, fascistas, todo el que defendía y ponía en duda la esta. Y entonces es curioso que precisamente porque este libro se llama Las cloacas del 11M, que lo que viene a estudiar es cómo las cloacas, dentro de las cloacas del Estado, primero se articula todo el tapar el auténtico asesinato, y probablemente pues, posibles connivencias también dentro de esas cloacas con lo que debió ocurrir, ¿no? Es un asunto de cloacas. Entonces, cuando de verdad salen las cloacas Villarejo, me quedo pasmado porque todos los políticos de izquierda, los periodistas, pero de izquierda y de derecha, porque hay que ver en ABC lo que decía Zarzalejos, etcétera. O sea, cómo ponían y en cambio están callados, asustados. ¿Por qué? Porque realmente, te digo la cosa, porque él sabe muchas cosas. Os voy a decir una cosa que es simplemente para que anotéis. En este libro se habla de dos comisarios muy importantes que
participan cuando en dos asuntos que son la mochila Vallecas, que es con lo que se construye la versión oficial del 11M, que uno se llama, que todos conocen ahora, el gordo, etcétera, Enrique García Castaño, pero hay otro que no ha salido, que se llama Gabriel Fuentes, que era el número 3, el número 3, era una persona afín, fue comisario general de información. Bueno, pues estos señores estaban en la comida, en la cena de Garzón con Delgado, es decir, que están todas las cloacas, están en lo que vamos dice Villarejo. Vamos a ver si al final Villarejo sirve para algo. Digo, aparte de ganar dinero, aparte de ensuciar la policía, aparte de hundir el BBVA o parecido, a ver si nos sirve de algo y aporta alguna información que nos permite conocer algo más sobre el 11M. No tenemos tiempo para más. Os agradezco a los 5, les agradezco especialmente a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares y les deseo en lo que queda un buen fin de semana. Y al madridismo, tranquilos, que llegan las motos.